Las 9 en punto de la mañana, son las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo hoy el Más de Uno aquí en Onda Cero, desde Onda Cero en Barcelona, porque como venimos anunciando, nos acompaña a partir de este instante el presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de la lista Juntos por el Sí, Artur Mas. Señor Mas, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado la mañana? Pues mire, aquí, la empiezo aquí. Yo se lo agradezco, Le agradezco que haya atendido nuestra invitación, porque me han dicho que no se prodiga usted mucho en los medios que emitimos para toda España. Últimamente no me he prodigado mucho. ¿Por qué? Bueno, pues en algunas ocasiones porque no me han invitado. En algunas ocasiones que habíamos intentado hacer entrevistas, pues en prime time, por ejemplo, en alguna televisión de ámbito estatal, se nos dijo que no. A pesar de que en Cataluña pues ya había todo este movimiento político que estamos teniendo y creíamos que era un tema de interés no solamente catalán, sino que traspasaba los límites de Cataluña, y en otras ocasiones simplemente por agenda, pero siempre que puedo pues lo acabo haciendo. Bueno, yo se lo agradezco porque usted no se acuerda, porque usted habla con mucha gente a lo largo del año, pero la última vez que hablamos usted y yo fue en el año 2010, en vísperas de unas elecciones autonómicas. Las elecciones que usted ganó de largo, Las recuerdo. Esas fueron las buenas. Aquellas fueron las buenas. De los 62 desde el punto de vista de la victoria, exacto. Sí. Después de dos fallidas. Eso es. Y en aquella campaña electoral, en aquella entrevista que tuvimos, usted me estuvo explicando el pacto fiscal, que era en aquel momento la bandera, el objetivo que usted enarbolaba. Y también me explicó que no era usted independentista. No solo no era todavía independentista usted, sino que le incomodaba que se sugiriera que apuntaba maneras independentistas. En aquella entrevista usted me dijo que no era nada partidario de procesos independentistas porque entendía que eso rompería la sociedad catalana en dos. Y usted creía que la labor de un gobernante era unir y no dividir o romper una sociedad. Correcto. Correcto con algún matiz, pero correcto. El matiz es que para uno que se define como catalanista o nacionalista catalán, como yo, desde hace mucho tiempo, y que está en política por eso, no por las ideologías clásicas de derechas, izquierdas, etcétera, pues cualquier posibilidad de más autogobierno para Cataluña, que quiere decir más capacidad de decisión, siempre hubiera sido bienvenida. Y la máxima capacidad de decisión es tener un Estado por ti mismo. Pero es cierto que durante mucho tiempo, no solamente yo, sino mi partido, Convergencia, y la coalición de aquella época, Convergencia y Unió, y la inmensa mayoría de la sociedad catalana no estaban en posiciones a favor de la independencia. Primero porque consideráramos que dentro del marco del Estado español había recorrido para mejorar nuestro autogobierno. Y segundo porque observábamos que teniendo una sociedad en donde esta parte era muy minoritaria, pues era imposible hacer un planteamiento de estas características, entre otras cosas porque estaba condenado al fracaso. ¿Cuál es el cambio que se produce? El cambio que se produce es a partir del momento en que no solamente se carga en el Estatuto de Autonomía que habíamos llevado por la vía constitucional y por la vía de las Cortes Generales del Parlamento Español. Yo mismo, usted sabe que pacté con el presidente Zapatero el Estatuto del 2006, aún estando en la oposición. Se me criticó por eso, se tuvo que rebajar el contenido del Estatuto que había salido del Parlamento catalán, a pesar de que Zapatero nos había prometido que asumiría el 100% de lo que aprobara el Parlamento de Cataluña. No se cumplió, pero a pesar de eso seguimos adelante, sacamos adelante el Estatuto, y usted recordará que un partido, el Partido Popular, se dedicó a cargarse aquel estatuto por toda España, recogiendo incluso firmas y poniendo anuncios en los medios de comunicación, precisamente radiofónicos, en contra de aquel estatuto. Y al final consiguió que el Tribunal Constitucional se lo cargara. Con lo cual aquel intento de los autonomistas para seguir hacia adelante, pues fracasó. Y a pesar de eso, fíjese, a pesar de eso, y ahí entramos con su entrevista de aquel momento, yo defendí un pacto fiscal que no era capacidad de decisión en el sentido de derecho a decidir, no era consulta, no era referéndum, no era independencia, y me presenté a las elecciones así. Y conseguí un amplísimo acuerdo en el Parlamento catalán, incluso de Esquerra Republicana de Cataluña, que se sumó a la petición del pacto fiscal. Y lo negocié durante meses con el presidente Rajoy, en el primer semestre del 2012. Y al final de eso se nos dio un portazo. Ni siquiera se creó un grupo de trabajo para poder hablar de aquello. ¿Y en qué momento, presidente, empezó usted a pensar que un proceso independentista ya no divide a la sociedad, ya no rompe Cataluña en dos? Se lo cuento. En el momento
concretamente septiembre del 2012, en donde se produce una masiva manifestación en Barcelona con un lema que dice Cataluña, nuevo Estado de Europa, y que es una manifestación sin precedentes desde el punto de vista de la multitud. Solamente habíamos tenido manifestaciones tan inmensas con algunos atentados terroristas de ETA, por ejemplo, cuando murió Ernest Lluch, cuando asesinaron a Ernest Lluch, ¿no? Por tanto, una manifestación inmensa de más de 1 millón de personas, Cataluña, nuevo Estado de Europa. Yo estaba ahí haciendo los últimos intentos para que el presidente Rajoy entendiera que el pacto fiscal era un camino para normalizar la relación entre Cataluña y el conjunto de España. En aquel momento, coincidiendo con aquella gran manifestación, me dio el portazo definitivo a esa petición. Yo vi que no tenía ninguna posibilidad de avanzar en aquel proyecto y por tanto pensé, fracasado el estatuto, ni una sola posibilidad de avanzar con el pacto fiscal, no nos queda otro camino. Movilización importantísima de la sociedad catalana, y entonces dije, no vamos a jugar a favor de la independencia, vamos a jugar a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. Y ahí avancé unas elecciones, usted lo recordará, sí. Avancé unas elecciones que no estaban pilotadas sobre la independencia sí, independencia no. Estaban pilotadas sobre si tenemos una mayoría fuerte en el Parlamento catalán como consecuencia de las urnas, vamos a defender una consulta, un referéndum. Y tuvimos una mayoría de 2/3. Y nos plantamos otra vez en Madrid. Y volvimos a hablar con el presidente Rajoy y con otros líderes políticos y le dijimos, oigan, hemos hecho unas elecciones, tenemos este mandato democrático, es muy amplio. Muchos partidos estamos a favor de eso. Muchas instituciones catalanas, por ejemplo, ayuntamientos, están a favor de eso. Negociemos la forma. Y fíjese usted, en ese negociemos la forma, cuando nos acusan de decir es que nos vienen aquí con temas cerrados y así no se puede negociar nada. Yo recuerdo, y ustedes tendrán las actas, los 3 diputados catalanes que fueron en abril del año 14 a Madrid, al Congreso de los Diputados, a pedir la transferencia para organizar el referéndum, llegaron a decir en voz alta, están las actas, que estábamos dispuestos a hablar de la pregunta y de la fecha. Y el Parlamento de la Nación dijo que no correspondía traspasar esa competencia. Sí, oiga. Ustedes intentaron legítimamente convencer al resto de España representado en el Parlamento de que se hiciera eso así. Sí, nos escucharon durante 2 o 3 horas y no quisieron hablar más de eso. El resto de España, muy bien, diputados catalanes incluidos, algunos de ellos, es cierto, entendieron que no era... Es legítimo, pero fíjese, siendo legítimo, esto no resolvía el problema. En política lo que tenemos que intentar es resolver los problemas, no agrandarlos. Y esto no resolvía el problema. Como no había resuelto el problema... ¿Usted cree que no ha agrandado el problema en estos 5 años? Ahora yo le cuento mi versión. Yo creo que he sido consecuente con lo que he ido diciendo en cada momento. Lo que ocurre es que si en el otro lado no se advierte ese problema o no se le da importancia o se menosprecia, entonces el problema se puede ir engordando. Y esto es lo que pasó. Fíjese, llegamos a este punto... ¿Pero usted no tiene conciencia de haber contribuido usted a engordar el problema? A engordar el problema, ¿no? A intentarlo solucionar, porque el problema existe. 5 años después, lleva usted gobernando 5 años. Sí, señor, casi 4 años y medio. ¿Usted diría que la sociedad catalana hoy está más unida, hay más concordia entre los catalanes que hace 5 años? Hay mucha más ilusión de una parte significativa de la sociedad, que antes no la tenía. ¿De medio país, digamos? Bueno, no lo sabemos si es medio, ya veremos. Porque el hecho de hacer precisamente una consulta era para saber eso. Hoy tenemos encuestas, que es en lo que usted y yo nos podemos fijar, ¿no? Si nos tenemos que fijar en las encuestas, fíjese, en las encuestas, hace 3 años, cuando yo hice las últimas elecciones, todas me daban mayoría absoluta. Y perdimos 12 diputados, ya se lo digo yo. Sí. Pues oiga, atención con las encuestas. La única encuesta que de verdad cuenta y sobre la que se puede contar realmente es o unas elecciones o una consulta. No me dirá usted que no hemos intentado hacer una consulta para podernos contar cuántos somos a favor de ese proyecto y cuántos están en contra, para poder dar la posibilidad a la ciudadanía de Cataluña de que se pronuncie en un sentido o en otro. Porque fíjese, el problema ahora ya existe, el reto ya existe, por tanto es mejor contarse. Porque a lo mejor pasa como en Escocia, a lo mejor resulta que no hay mayoría en Cataluña para tirar hacia adelante desde la propia Cataluña. Ahora hablamos o a lo mejor pasa lo contrario. Ahora hablamos de cómo... A lo mejor pasa que hay una mayoría, y si hay una mayoría, entonces en el Estado español van a decir que no pasa nada tampoco. Ahora hablamos de cómo contamos el día 27 lo que suceda y de lo que dirán no en el Estado español, sino en el gobierno de Cataluña. Pero antes le quiero preguntar, ¿qué tiene que suceder para que usted abandone? Para que yo abandone.
Esta es la pregunta clave. Es una de las, que hay mucha gente, que lo único que me dice es márchese usted, como una especie de... No expreso un deseo, expreso una pregunta. ¿Qué tiene que suceder para que Artur Mas diga, pues miren, hasta aquí, dejo la primera línea de la política? Mire, pues una cosa muy sencilla, en este momento, pues que yo pierda las elecciones, o que mi candidatura pierda las elecciones, que no las gane. Que no las gane. Si las gana sin mayoría absoluta, usted entiende que no es este escenario. Hombre, imagínese que ganamos estas elecciones y que le sacamos 3 veces más de diputados al segundo. En ese caso, ¿cree que esto es perder? Usted en ese caso no abandona. No, hombre, no lo sé lo que haré, pero vamos, de entrada creo que no tengo que abandonar si hemos ganado las elecciones tan claramente. O sea, si usted gana las elecciones, continúa, si las pierde, continúo si hay capacidad de articular una mayoría en el Parlamento que haga posible tirar hacia adelante un gobierno. Lógicamente. Para seguir siendo usted presidente del gobierno de Cataluña, necesita la mayoría absoluta. No. Necesito que en la primera votación haya mayoría absoluta y a partir de la segunda no hace falta. Es decir, ¿no necesita usted el apoyo de la CUP para seguir siendo presidente? No necesariamente. En la primera votación, si usted quiere salir a la primera votación, necesita mayoría absoluta de acuerdo con nuestras leyes. Pero si usted no tiene mayoría absoluta en la primera votación y tiene mayoría simple en alguna votación posterior, pues la persona es automáticamente investida presidente de la Generalitat. ¿Cómo contamos los votos el día de las elecciones? Usted ha planteado los comicios autonómicos como unas elecciones plebiscitarias. Usted está hablando de esto es un referéndum, el que no hemos podido hacer porque no nos han dejado hacer. Correcto. Lo vamos a hacer por la vía de las elecciones. Correcto. Eso significa que usted... Porque no tenemos otra vía. La noche de las elecciones... No es lo que yo prefiero, pero bueno. Eso significa que usted la noche de las elecciones lo que va a contar es cuántos votos ha habido para Juntos por el Sí y la CUP, que podemos decir que son las opciones independentistas. Correcto. Y cuántos votos ha habido para las otras opciones. Correcto. Yo contaré cuántos diputados hay en una parte y cuántos diputados hay en la otra. ¿Y cuántos votos hay en una parte y en la otra? Diputados. ¿Por qué? Porque nos han obligado a hacer eso no a través de una consulta pura, sino a través de unas elecciones autonómicas. Pero entonces usted no interpreta las elecciones como un referéndum. Sí, claro que las interpreto como un referéndum. Entonces cuente votos en lugar de diputados. No, porque las reglas del juego de las elecciones son diputados. ¿Quiere que contemos votos? Yo no tengo ningún problema en contar votos. Vamos a contar las dos cosas. Fíjese, lo he intentado de todas formas. Yo lo he intentado de todas formas. Hicimos la petición de transferir un referéndum. Usted decía correctamente, no se quiso en la mayoría del Congreso, pues no hay tema, entonces no podíamos hacer eso. Después intentamos hacer una consulta popular no referendaria, no por vía de referéndum. Hicimos una ley y hoy hice un decreto, se lo cargaron todo. Bueno, el Constitucional entendió que no era, que no se ajustaba a la ley. Bueno, sí, después, pero al principio ya se lo cargaron porque solamente el gobierno pidiendo la suspensión de eso al Tribunal Constitucional sin debate ya asume la suspensión de cualquier norma. Fíjese usted el poder que llega a tener el gobierno central, se puede cargar todo de entrada y después el Tribunal Constitucional al cabo de un tiempo ya se pronuncia. Sí, pero de entrada ya no se puede hacer. Lo que dice la norma. Bueno, sí, claro, sí, oiga, sí, es lo que dice la norma, pero... Es que el Tribunal Constitucional es al final el que interpreta qué es lo que dice la Constitución. Pero lo que sí podríamos hablar es de cómo ha actuado el Tribunal Constitucional, porque todo el mundo puede ser juzgado. El Tribunal Constitucional también puede ser juzgado por la opinión pública. Por supuesto, pero bueno, uno tiene que decidir en algún momento si admite que el Constitucional es el intérprete o no lo admite. Si lo admite, tiene que admitirlo también cuando le lleva uno la contraria. Porque no tengo más remedio y si quiere usted hacemos un debate ahora sobre el Tribunal Constitucional y cómo actuó en el 2010 en la sentencia del Estatuto de Cataluña. Aquello fue un esperpento, así de claro. Algo impresentable. Pero bueno, dejemos eso. Debates no vamos a porque hacer. No nos vamos a... Si no me cuenta usted qué pasa el día 28, pues bien, que es lo que yo quiero saber. Pero fíjese, le decía, intentamos la transferencia de la competencia para el referéndum. No. Intentamos una consulta no por vía de referéndum. No. Y lo sustituimos por un proceso de participación ciudadana. Lo nombramos así, proceso de participación ciudadana. Y también nos quisieron abortar las urnas en un proceso de participación ciudadana, 37 años después de aprobar la Constitución española. Y lo único intento que estábamos haciendo era, vamos a contarnos en Cataluña para ver cuánta gente hay en un lado y en otro, y a partir de ahí entramos en una negociación política. Este era el esquema, ¿no? Bueno, cuando esto también se quiso abortar, pero al final se pusieron las urnas el pasado 9 de noviembre, pues llegó un punto en que yo dije, oye, si en España no se puede, por parte de un gobierno legítimamente constituido, después de unas elecciones con un mandato popular muy claro, con movilizaciones inmensas cada año en la calle, no se puede ni siquiera contar cuánta gente hay en un sitio y en otro, pues oiga, yo no tengo más remedio que utilizar el único y último instrumento legal que tengo en mi mano, que son unas elecciones autonómicas. ¿Cuáles son las reglas de unas elecciones autonómicas? Pues diputados y diputadas.
Y bueno, y votos. Y yo lo sé muy bien que es eso, porque sabe usted una cosa, en el 2003 gané unas elecciones por diputados. Lo sé. Y en el 2006 las volví a ganar por más diputados. Lo sé. Y las 2 veces me quedé en la oposición. ¿Sabe por qué? Sí. Porque en la otra parte hubo más diputados y diputadas que se pusieron de acuerdo. Pero en cualquier oiga, caso, se cuenta por diputados y diputadas, bueno, no por otra cosa. Se cuenta todo, porque al final usted sabe que la noche del escrutinio electoral sabremos cuántos votos hay en cada candidatura en número de ciudadanos, porque ese es el escrutinio y de ahí sale la adjudicación de escaños. Pues se contará todo, pero diputados y diputadas también. También, claro, por supuesto. Y puede ser que tengamos mayoría absoluta y entonces nosotros tiraremos hacia adelante el proceso para iniciar la constitución de un Estado. Incluso puede ocurrir, que en las elecciones ocurre, a usted le ha ocurrido que teniendo más votos uno tenga menos diputados, como me acaba usted de recordar. Lo que le pregunto es, en el caso de que las candidaturas que no están por la independencia obtengan más votos que el Juntos por el Sí y la CUP sumados, ¿qué hace usted? ¿Qué conclusión saca de eso? ¿Qué lectura hace y qué consecuencias tiene? Yo se lo contesto, pero permítame que, sin cambiar la pregunta, que yo se la contestaré, le haga una previa, ¿no? Si nosotros, con todas las opciones que defienden el sí, tenemos mayoría absoluta de diputados y diputadas, seguimos adelante, porque un Parlamento funciona con diputados y diputadas. Y por tanto, si tenemos mayoría absoluta, quiere decir que en aquel Parlamento hay mayoría absoluta para seguir el proceso. Me ha cambiado completamente la pregunta. Pero yo se lo cuento tal como lo vamos a hacer, porque creo que la gente tiene derecho a saber qué es lo que vamos a hacer. Al final, más que una pregunta, lo importante es saber qué pasará el 28. Yo se lo contesto. Si tenemos mayoría absoluta, seguimos adelante. Si no tenemos mayoría absoluta de diputados, el proceso queda parado. Y evidentemente, porque yo soy un demócrata y por tanto entiendo que si ni siquiera con estas reglas del juego de contar diputados y diputadas podemos tener una mayoría en el Parlamento para tirar hacia adelante, pues lo que hay que hacer es acatar la posición de la ciudadanía catalana y buscar otro camino político para Cataluña. Esto lo entiendo perfectamente. Pero como que preveo que tendremos mayoría absoluta, entiendo, pues de diputados para el sí, seguiremos adelante con este proceso. Si usted me pregunta, y ahí voy a la pregunta que usted me hacía concretamente, ¿no? Ustedes tendrán, una vez dicho que van a seguir el proceso si tienen mayoría absoluta de diputados, si ustedes tienen además mayoría de votos, ¿tienen más fuerza que si no la tienen? La respuesta es sí. Claro, si además de mayoría de diputados tenemos mayoría de votos a favor del sí, todavía tenemos más fuerza y más legitimidad. Y por tanto... No era esa la pregunta. Bueno, veo que la he formulado mal. No, yo la he entendido mal. La pregunta es, si usted en la noche del 27 de septiembre sabe que de los catalanes que han decidido acudir a las urnas, hay más que se han pronunciado en contra del proceso independentista que los que lo han hecho a favor, ¿usted a pesar de eso va a intentar sacar adelante el proceso? Sí. ¿A pesar de eso va a intentar gobernar en los próximos 4 años para poner en marcha un proceso constituyente? Sí. ¿Aun sabiendo que los catalanes que han votado en contra de ese proceso son mayoría? Bueno, sabiendo lo que le decía, que tengo una mayoría de diputados que nos permiten tirar hacia adelante porque me han obligado a contar diputados. La cosa es así. Si voy a su terreno, yo lo prefiero el su terreno, yo prefiero contar votos, lo he dicho muchas veces, pero si tengo que contar votos, ¿por qué no me dejan hacer una consulta o un referéndum normal? Ahí contamos votos, ahí no se cuentan diputados. Es lo que yo he intentado durante 2 años y medio. Pero es usted... ¿Quieren ustedes contar votos? Yo estoy de acuerdo. Soy el primero que estoy de acuerdo. Pero si no me dejan contar votos... Pero es usted quien dice que es un plebiscito, lo del día 27. Luego es usted quien en consecuencia tendrá que actuar como si fuera un plebiscito. Yo he convocado las elecciones autonómicas como elecciones autonómicas desde un punto de vista legal. Lo que estoy diciendo es que según qué candidaturas se estén organizando, como por ejemplo de la Juntos por el Sí, y según qué carácter le dé la gente cuando vaya a votar, esto puede acabar siendo leído como un plebiscito. Fíjese usted en detalle. Si esto no fuera más que unas elecciones autonómicas, ¿por qué tanta atención sobre las elecciones catalanas, incluso en medios internacionales? ¿Usted ve que el New York Times y el Financial Times se dediquen a seguir las elecciones autonómicas en Andalucía, en Galicia o en Valencia? Pero en cambio las siguen en Cataluña. No me he fijado, pero me parece correcto el criterio del New York Times. Vale, correcto. ¿Usted considera que de las elecciones en Murcia o en Extremadura el señor Rajoy habla con los dirigentes europeos, incluso con la persona más poderosa de Europa como la señora Merkel, como habló el otro día de las elecciones catalanas, autonómicas? ¿Verdad que no? Políticamente, no me consta. Políticamente esto es un plebiscito, esto lo sabe todo el mundo, políticamente. Ahora, yo soy el primero interesado en contar votos, se lo aseguro, lo he intentado todo. Si ahora me dijeran, sustituimos las elecciones, fíjese, sustituimos las elecciones por una consulta. Oigan, ahora mismo
Ahora mismo, yo me apunto ahora y contamos votos y cogemos todo el riesgo de contar votos. Entonces me queda claro que si en la noche del 27 de septiembre, aun siendo los votos contrarios al proceso superiores a los votos a favor del proceso, usted va a poner en marcha o va a intentar poner en marcha al día siguiente el proceso. Con menos fuerza que si tengo los votos, además de los diputados. ¿Haciendo qué? Pues correcto. El día siguiente se constituye el nuevo Parlamento. Bueno, el Parlamento se constituye al cabo de unas semanas. Ponga usted un mes de decalaje entre las elecciones y la constitución del nuevo gobierno que deriva del Parlamento, y al mes siguiente, por tanto a finales de octubre, pasarán cosas como las siguientes. Esto que le voy a contar ahora no se lo precisaré al último detalle, porque precisamente se presenta hoy lo que llamamos la hoja de ruta de este proceso. Se presenta hoy al mediodía y ahora no puedo adelantarme a lo que se explicará formalmente delante de todos, ¿no? Pero sí que puede. Yo le invito a que lo haga. Pero no puedo, ya le digo yo que no puedo. Es una forma educada de decirle que no. Hoja de ruta. Hoja de ruta. Lo que cosas que pasarán seguro, aunque no sean todas. Mire, habrá una declaración del Parlamento de Cataluña de inicio, una declaración solemne, de inicio del proceso de constitución de un Estado para Cataluña. Una declaración. Esta declaración irá acompañada de un ofrecimiento de negociación desde el primer momento al Estado español, y además con ganas de llegar a acuerdos positivos para todos. Irá acompañado de eso. Irá acompañado de una comunicación a las autoridades europeas en donde se les dirá que una vez tenemos la legitimidad de la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña para iniciar este proceso, se ha comunicado a las instituciones del Estado español nuestra voluntad de negociar eso para que nadie les salga perjudicado. Y se ofrecerá también a las instituciones europeas involucrarse, si se quiere, en estas conversaciones, porque nosotros aspiramos a seguir estando, en cualquier caso, dentro del marco de la Unión Europea, del euro, etcétera, etcétera. Y se comunicará o informará a la comunidad internacional y organizaciones internacionales de este propósito igualmente. Y además, en paralelo, se iniciará un proceso con la participación de la ciudadanía catalana, un proceso abierto para empezar a configurar lo que sería una primera propuesta de constitución catalana, no hecha simplemente desde el Parlamento catalán, sino abierta al concurso y al debate del conjunto de la sociedad catalana. Estos son los primeros pasos que se harán. Después vendrán otros. A partir del momento en que veamos cómo estos primeros pasos son atendidos por el Estado español, por las instituciones de la Unión Europea y por la comunidad internacional, pues eso tendrá su desarrollo. Pero fíjese que, de entrada, el primer intento va a ser implantar, obviamente, el resultado que había habido en Cataluña, pero al mismo tiempo intentar hacer eso pues de buen rollo, intentarlo hacer de una forma amical, de una forma que no sea perjudicial para nadie. De entrada no hay una declaración unilateral de independencia, lo que hay es la declaración de apertura de un proceso que se quiere que sea negociador o, sí, señor, o de diálogo. Exactamente, esto es lo que va a pasar. Bueno, y ahí se plantean ustedes el calendario de los 18 meses para llegar en última instancia a que Cataluña sea una nación independiente, un Estado independiente. ¿Qué contraindicaciones tiene la independencia para los catalanes? Mire, más que contraindicaciones, lo que tiene es interrogantes. Yo lo he admitido siempre. Igual que tiene muchos interrogantes el no hacerlo. Porque claro, en la vida cuando tienes alternativas hay que analizarlas todas, ¿no? A veces dices, la que voy a tirar hacia adelante tiene interrogantes e incertidumbres, ¿cierto? Pero ¿y si me quedo como estoy? Eso más que incertidumbres, tiene ya constataciones de lo que nos va a pasar. Hábleme de los primeros. Bien, le hablo de los primeros. ¿Qué interrogantes tiene? Pues mire, para el mundo económico y empresarial, el principal interrogante es, este tipo de una operación así puede lesionar el comercio entre Cataluña y España. Y este es un interrogante, ¿no? Otro interrogante que se hacen algunos, para mí tiene poca importancia porque creo que esto no pasaría en cualquier caso, pero otro interrogante es ¿cómo quedaríamos en el contexto de la Unión Europea? Por ejemplo, otros se plantean esto, ¿no? Otros, ya en el ámbito social, se plantean, sí, claro, si el Estado español nos está pagando las pensiones, el Estado catalán nos las pagaría como mínimo igualmente, se preguntan algunos, ¿no? Bien, todas estas preguntas, que son las que se hacen otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, de gente de matriz castellano hablante en Cataluña, que hay muchísima. Se preguntan, ¿y los derechos lingüísticos que tenemos ahora los castellanos, los catalanes de origen castellano en Cataluña, cómo quedarían? Otros se preguntan, si hubiera un Estado en Cataluña independiente,
¿Perderíamos la nacionalidad española? Son preguntas que están muy a flor de piel, ¿no? Todas tienen respuesta. Por tanto, aparte de formular preguntas, hay que dar respuestas, ¿no? La primera, ¿quedaría lesionado el comercio entre Cataluña y España? Yo no puedo decir que no quedaría lesionado en nada, no lo puedo decir. Pero sí puedo decir una cosa, que si hubiera lesión la habría en los dos, sería bilateral, sería en los dos ámbitos. Y la pregunta que me hago es, teniendo un mercado consolidado como tenemos en España e incluso en Europa, ¿seríamos tan tontos o tan burros o tan estúpidos como para lesionarnos mutuamente simplemente porque alguien aspira a tener lo que otro ya tiene, que es un Estado? ¿Perjudicaríamos directamente a la gente, consumidores, trabajadores en las empresas, empresarios, autónomos, simplemente porque alguien aspira a tener lo que otro ya tiene? Una pregunta, ¿no? Podríamos llegar a perjudicarlo, pero sería del género estúpido. Un posible perjuicio, entonces. Bien, sería del posible perjuicio de la independencia. El tema de la Unión Europea. Bueno, el tema de la Unión Europea... Hay poca discusión. No hay poca discusión. No se engañe. Hay poca discusión desde el punto de vista de lo que dicen los tratados, que en ningún artículo prevén una situación así. Porque cuando se hizo el tratado actual de la Unión Europea, a nadie se pasó por la cabeza en aquel momento que se pudiera llegar a plantear un tema como Escocia. ¿Que se planteó? Hace pocos meses, vamos, un año, nos hubiéramos podido encontrar, que no fue así porque los escoceses no quisieron, con una Escocia que quería ser un Estado de la Unión Europea. ¿Usted se cree que los europeos, que siempre han abierto la puerta a nuevos Estados, y solamente hay que analizar su trayectoria, hubieran echado a los escoceses simplemente por querer tener lo que tienen los eslovenos no les hubieran, o los finlandeses? No les hubieran echado. Lo que ocurre es que si se declaran independientes, automáticamente están fuera. No, automáticamente están no. fuera porque no han entrado. No, porque tienen... No, si ya están dentro. El problema es que ya están dentro. No, está dentro del Reino Unido. Están dentro de la Unión Europea, que tienen sus propios derechos asumidos como ciudadanos de la Unión Europea. Usted sabe, señor, y por tanto, que el Tratado de la Unión Europea menciona por su nombre los estados que forman parte de la Unión Europea. Pero esto no quiere decir que no pueda haber un estado nuevo. Mientras se está constituyendo este Estado, esto se puede arreglar, si se quiere. Ese Estado, el problema es de voluntad política. Usted dice, es un Estado nuevo y por tanto no forma parte de una unión a la que aún no ha solicitado ni siquiera su adhesión. Pero hay una diferencia con los Estados nuevos que se han incorporado recientemente a la Unión Europea, y la diferencia es que ese Estado o esa nación ya estaba en la Unión Europea y ya lo cumplía todo, y sus ciudadanos tienen derechos de ciudadanía adquiridos dentro de la Unión Europea. ¿Qué gobernante, por tanto, hay que echarlos. ¿Qué gobernante europeo le ha garantizado a usted que una Cataluña independiente ni lo contrario tampoco formaría parte de la Unión? En eso tiene usted razón. Nadie. Ni lo contrario tampoco. Es que lo contrario no hace falta. No, sí que hace falta. No hace falta argumentarlo. Sí, por lo que le decía, porque hay que echarlos, porque ya están dentro. A alguien que no está dentro, usted puede no admitirlo, pero a alguien que ya está dentro, tiene usted que echarlo. Pero es que y eso, perdóname usted. Es una discusión un poco... Eso también está regulado en los tratados de la Unión Europea. ¿Cómo se echa a alguien? Y es complicadísimo. Como se echa a un Estado que forma parte de la Unión Europea, no a un Estado que acaba de nacer y por tanto no puede formar parte. Pero sus ciudadanos sí que forman parte de la Unión Europea, porque tienen derechos adquiridos. Ese es el matiz jurídico que es muy importante saber. Y prueba de eso es que no ha habido nadie que diga tampoco lo contrario. No hay nadie que diga, mira, el artículo tal del Tratado de la Unión Europea dice que en una circunstancia así, la solución es esta. ¿Qué pasaría? Pues mire, pasaría lo que pasa siempre. ¿Por qué tiene usted tanto que la Unión interés, Europea es pragmática? Presidente, ¿por qué tiene tanto interés con sentido común en mantener o alimentar la duda sobre esta cuestión de la pertenencia o no a la Unión Europea? Si no es un problema de interés. Porque entiende que le haría mucho daño a la opción independentista saber que de entrada uno se queda fuera, como dijo el presidente de la Asociación Nacional de país, fíjese, hay países. Y luego ya veremos si pedimos la incorporación, igual nos la aceptan. Hay países que funcionan de narices, que no son miembros de la Unión Europea y tienen tratados comerciales con la Unión Europea y tienen prácticamente arancel cero. Pero es que el problema no es este, el problema es que la vocación de Cataluña, de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña, es quedarnos en la Unión Europea. Esta es la vocación mayoritaria. Si otro país, como Noruega, o como Suiza, o como Islandia, pues no quieren estar en la Unión Europea, pues bueno, es su esquema, pero Cataluña sí que quiere estar. Y lo único que le digo es que la Unión Europea, que no nos puede garantizar, la pregunta que usted hacía, en la línea de mi respuesta, no nos lo puede garantizar de entrada, tampoco está asumido en ningún sitio que fuera exactamente lo contrario. Por tanto, ¿qué pasaría? Se abriría, como es lógico, un proceso de negociación, que en la medida en que haya voluntad política para resolver el problema, se resuelve, porque siempre que hay voluntad política para resolver problemas, se encuentran soluciones. Le pondré otro ejemplo. La Unión Europea se comió 20 y pico de millones de alemanes
en el año 91, creo recordar, o por el año 89, 90, 91, se comió 20 y pico millones de alemanes que no eran de la Unión Europea y que eran pobres comparados con los otros. Y se los comió en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque había voluntad política que alguien que no estaba en la Unión Europea estuviera rápidamente ahí. Claro. Y rápidamente quiere decir que fueron como un relámpago. Pero el ejemplo que usted me está poniendo, el ejemplo que me está poniendo es el antiejemplo, porque es la situación justamente contraria. Sí, ¿qué es? Que es ciudadanos de un país que era distinto, que era la otra Alemania, que pasan a formar parte del Estado alemán que ya forma parte de la Unión Europea. Caramba, es decir, que entonces cuando tú tienes un Estado y renuncias a él, entonces no hay problema. Y cuando no tienes Estado y lo quieres para ti mismo, como tienen los demás, entonces tú eres el culpable de muchas cosas. Tú consigues, si tú consigues tener un Estado nuevo, si es un Estado nuevo, el Estado nuevo, como usted sabe, solicita su incorporación a la Unión Europea y los países que ya forman parte de esa Unión deciden si aceptan. Pero lo que le decía es que en aquel momento, como que primaba el interés político de que Alemania se pudiera reunificar, todos los plazos se pulverizaron para garantizar eso. Se actuó con gran pragmatismo, con enorme pragmatismo. Entiendo el argumento y tampoco quiero que nos encelemos. Por tanto, fíjese, el argumento está ahí, ¿no? El tema de las que le decía de las pensiones, ¿no? Es muy importante el tema de las pensiones. ¿Conoce este librito que tengo en Las cuentas y los cuentos de la independencia? No, sinceramente. ¿Las cuentas y los cuentos de la independencia que han publicado el señor Borrell y el señor Llorac? No, no lo conozco. El tema de las pensiones, que es muy importante. Se nos dice, ¿verdad? No cobrarán las pensiones los pensionistas catalanes. Esto es una mentira y una falsedad. Enormes. Que forma parte de la campaña de meter miedo en el cuerpo de determinada gente para condicionar su voto. Porque todo el mundo sabe que las pensiones no las paga el Estado porque tiene unas cajitas para cada pensionista diciendo esto le corresponde a usted, esto le corresponde a usted. Las pensiones de hoy, de los pensionistas catalanes o de los españoles, las cobran estos pensionistas en la medida en que usted, yo y mucha otra gente podemos estar trabajando y cotizando. Pues en Cataluña tenemos más cotizantes en promedio que en el resto de España, y encima se paga algo mejor de salario que en el resto de España. Con lo cual, los pensionistas catalanes tendrían más garantía en Cataluña de cobrar la pensión, e incluso un poco mejor de lo que se las cobrando hasta ahora. Le pregunté por las desventajas de la independencia y veo que usted me está respondiendo que todos son ventajas. No, yo le decía que son interrogantes, no desventajas. Pero todas las respuestas que usted da es que no yo le decía, tienen toda respuesta. No hay ningún inconveniente. No, yo le describía interrogantes que son los que están en la calle y yo le doy las respuestas. Mi obligación es darle soluciones. No llegar a puntos en que las cosas no tienen solución. Exactamente igual que el tema lingüístico. El tema lingüístico en Cataluña, ¿cómo se trataría? Pues se trataría en que los derechos lingüísticos actuales de catalanes y de catalanes de origen castellano se mantendrían exactamente igual que hasta ahora. Los derechos y los usos lingüísticos. Hasta el punto, y esto lo tenemos escrito, de que una persona que pidiera una consulta a la administración catalana con un Estado catalán en castellano tendría todo el derecho del mundo a que se le contestara en castellano. La nacionalidad, que es otro tema de debate también en Cataluña y un interrogante para mucha gente, también tiene respuesta. La nacionalidad sería, si Cataluña tiene un Estado propio, catalana, obviamente, pero el que quisiera conservar la nacionalidad española lo podría hacer perfectamente compatible con la catalana. Y el que solamente quisiera la española podría seguir viviendo exactamente en Cataluña como país también de la Unión Europea. Por tanto, hay muchos interrogantes. Tiene usted toda la razón del mundo. Son los que se hace la gente en la calle. Pero ninguna Tiene usted desventaja. toda la razón del mundo. Pero no desventajas, pero todos tienen respuesta. Y lo que hay que hacer es calibrar la respuesta. Uno dirá, pues la respuesta me convence, otro dirá, la respuesta no me convence. Esto ya es a criterio y al libre albedrío de cada uno. ¿Va a acudir usted a la manifestación de la diada de la próxima semana? Me lo estoy pensando. Si se lo está pensando es que está más cerca de acudir que de no acudir. Estoy en una posición algo distinta de los últimos años, es cierto, y lo expliqué precisamente ayer en una radio. Le escuché la explicación, pero la única diferencia es que estamos en una campaña electoral ya y que usted forma parte de una lista y que en los años anteriores aún no estábamos en campaña electoral. La única, sí, es la única diferencia que hay. Pero usted sigue siendo el presidente de la Generalitat. Sí, hombre, lo sigo siendo, pero y usted hasta ahora decía que su papel institucional le obligaba a mantener neutralidad. Es lo que he hecho, 3 veces. Le aseguro una cosa. Perdone, déjeme hablar, déjeme hacer una pequeña expansión personal ahora. No me diga que no está hablando. No, expansión personal de tipo emocional, no racional. A mí, los últimos 3 años, me hubiera gustado mucho estar en estas 3 manifestaciones. Mucho quiere decir mucho. Las 3 veces no fui, porque prevaleció ese criterio mío de, ese criterio que usted decía muy bien, ¿no? El criterio la neutralidad, institucional, ¿no? Papel institucional.
Este año, pues la única diferencia que hay respecto a los otros años es que efectivamente será un día ya en que estaremos en la campaña electoral, pero sobre todo en la medida en que yo soy aquel día candidato de una candidatura, ¿no? Y por tanto yo inevitablemente aquel día tengo dos sombreros. Y uno también es el candidato. Por eso tengo dudas este año de si ir o no ir, porque tiene esa cosa que no ese hecho añadido que no tenía en los años anteriores. Ya. Pero sigue siendo el presidente. Sí, hombre, hasta que no se demuestre el papel institucional no cambia. Hasta que no se demuestre lo contrario. Pero usted sabe perfectamente una cosa, y no me lleve a un camino que usted sabe que no es real, que todos los presidentes cuando están en campaña electoral actúan más como candidatos que como presidentes. Y no me diga usted que esto no es así, porque cualquiera hace eso. Si me pide a mí mi opinión, soy un bicho raro. Si me pide opinión, lo que yo le diría es que usted está en el papel de candidato siempre. Bueno, aunque no estemos en campaña electoral. Bueno, sí, de acuerdo. Sí, claro. Y usted de periodista siempre, aunque no esté entrevistando a alguien, ¿no? Me imagino. Pero bueno, pero los 15 días de la campaña, estos son evidentes que hasta tienes que actuar como candidato. Le escuché también ayer en la entrevista en RACU, el asunto ese del montaje que dijo usted en el Parlamento de Cataluña el otro día, sí. El registro a la sede de CATDEM de la Fundación. Si le entendí bien ayer, lo que a usted le parece un montaje no es el registro en sí mismo, ¿no? Exacto. Yo el otro día me hacía eco de que hay un juez del Vendrell, el señor Bosch, que es el que dirige esta investigación. Señor. Por tanto, y no tengo nada que decir sobre eso. Yo pensaba que usted había puesto en duda el comportamiento del juez. En ningún momento, no. Usted tiene todo el derecho del mundo a hacer las investigaciones que crea, claro que sí. Y entonces a usted lo que le parece mal es que se sepa que hay un registro. No que se sepa, no. Que se monte un espectáculo. Pero no lo digo solamente para este caso. Un espectáculo que es que hay cámaras en la puerta. Hombre, un espectáculo no, fíjese. Un espectáculo es, estamos en un Estado de Derecho, que tiene unas determinadas garantías. Un juez, que es este que usted dice del Vendrell, tiene este tema bajo secreto del sumario. Bajo secreto del sumario quiere decir que las investigaciones que se hacen no tienen que ser conocidas, incluidos los documentos. Porque para eso estás bajo secreto del sumario. Y esta es una decisión del juez. Estoy hablando del juez. ¿Cómo puede ser que cuando un tema está así, en esta fase de investigación bajo secreto sumarial, el día anterior al registro se avise a algunos medios de comunicación para que tengan las cámaras preparadas? ¿Quién es que avisa? El que quiere montar el espectáculo. No nos engañemos. ¿Quién avisa? Pues yo no lo sé, oiga. Esto es lo que yo me pregunto. Porque me lo pregunto desde la indefensión absoluta. Y no lo digo solamente para este caso, porque hay otros casos que igual funcionan igual, pero este ha funcionado así, y a un mes de las elecciones más decisivas que hay en Cataluña. O sea, por tanto, oiga, no hay solamente la actuación de un juez, se aprovecha la actuación de un juez para montar un espectáculo a un mes de unas elecciones absolutamente decisivas en donde todo el mundo se juega mucho. Pero no sabe usted quién monta ese espectáculo. No puedo saberlo. No está usted señalando al gobierno de la nación. No puedo señalar. Sí, pero solamente, fíjese, ¿hay quién lo sabe eso? ¿Lo sabe el juez? Que es quien instruye la causa, la investigación en este momento, lo sabe la Policía Judicial, en este caso la Guardia Civil, que es quien va a hacer el registro, y lo saben los fiscales, que vienen expresamente de Madrid para seguir este caso. Estos son los tres que lo deben saber, ¿no? Y yo me pregunto, y usted a lo mejor también se lo pregunta, ¿y de estos tres, quién es el que ayuda a montar el espectáculo? Porque alguien avisa a las cámaras de televisión el día anterior, no el mismo día 5 minutos antes, que ya también sería grave, ¿no? El día anterior. Nosotros tuvimos un soplo, digámoslo así, el día anterior de un medio de comunicación que nos dijo, ¿os están organizando algo para mañana? Pues pregúntele usted al medio de comunicación que le da soplos, ¿quién se lo avisó a él? Y el periodista me dirá a mí quién... ¿Ustedes los periodistas cuentan sus fuentes de información? No sé, yo si habitualmente fuera periodista y me entero de que va a haber un registro en la Fundación pues a mí no me lo cuentan no le llamo a usted para decírselo. No, pues mire, pues no nos dijeron la Fundación CATDEM, no saquemos las palabras de contexto, no nos dijeron el qué se iba a investigar, nadie nos dijo eso. Nos dijeron, os están preparando algo gordo para mañana. Bueno, pues fantástico. O sea, alguien os está montando un espectáculo. Estamos en todo caso de acuerdo. Perdone, y le añado otra cosa. Y si hay secreto del sumario, ¿me puede usted decir cómo se pueden filtrar documentos en los medios de comunicación bajo secreto sumarial? Bueno, acuérdate de la Audiencia Nacional. Sí, esto no tiene importancia. Por tanto, como que esto no tiene importancia, pues nos cargamos el Estado de Derecho. No es que no tenga importancia. Claro. Nos cargamos el Estado de Derecho. Yo sí, hombre, tampoco... Sí, claro que sí. Nos cargamos el Estado de Derecho. No se ha acabado con los derechos si es secreto sumarial, si es secreto sumarial, es secreto sumarial. Y si no, pues que no lo sea, y así nos enteramos todos de lo que hay ahí. Pero ¿no? ¿le da usted más importancia a esto de las cámaras en la puerta de la sede de la Fundación? Sí, claro que sí. Porque por al fondo del asunto. Sí, porque por lo otro.
fíjese, fueron ayuntamientos gobernados por gente de Convergencia, para pedir un expediente. ¿Usted cree que para pedir un expediente de una contratación de un año, concretamente del 2009, hay que mandar a unos cuantos guardias civiles armados? Lo ignoro por para completo. pedir un expediente. Oiga, se pide un expediente, pues el ayuntamiento se lo entrega, casi por vía electrónica. ¿Qué relación financiera existe entre la Fundación CATDEM y Convergencia Democrática de Cataluña? Pues ¿Hay dinero de CATDEM que acaba en Convergencia? Sí, tradicionalmente, ahora no sé exactamente cómo está porque es un tema contable, ¿no? Y esto además ha ido evolucionando en función de las normas legales que se han ido modificando en los últimos años. Pero en su momento, no respecto a la CATDEM, porque Convergencia tenía una o todas otras fundaciones también ligadas al partido, ¿no? En la medida en que Convergencia prestaba servicios de contabilidad, de recursos humanos, etcétera, a las fundaciones coaligadas con el partido, les facturaba, no sé en qué cuantías, porque yo no he llevado nunca los temas económicos, pero el concepto era ese, ¿no? Les facturaba una parte de estos servicios a estas fundaciones. Esto durante unos años funcionó así. No sé si en este momento esto es así, porque no sé si esto en este momento está amparado desde el punto de vista legal o también se cambió este criterio. Igual que se cambió en su momento el criterio de que las donaciones de particulares y empresas hasta el 2007 eran anónimas, si se quería, y a partir del 2007 se cambió la norma y se dijo, tienen que ser con nombres y apellidos, a partir de una determinada cantidad. Pues muy bien, con nombres y apellidos. Y después se dijo, a los partidos no se les pueden hacer aportaciones si las empresas contratan con la administración, pero a las fundaciones de los partidos sí. Pues bueno, pues a las fundaciones de los partidos. Es decir, que siempre hemos intentado irnos acomodando a los cambios legales en la materia, que prueba de eso es que estas aportaciones de esta empresa a la Fundación de Convergencia, nadie ha podido decir que no son legales, porque están amparadas perfectamente por la ley. Y el primer día del registro, antes de que entrara la Guardia Civil en Convergencia, antes de que entraran 21 guardias civiles en Convergencia, permítame usted, los dirigentes de Convergencia explicaron delante de los medios de comunicación las aportaciones que se habían recibido de esta empresa a la fundación. Claro, siempre que eso no sea una trampa, perdóneme, para que el dinero que se aporta a la fundación acabe en la caja del partido político bajo la apariencia de servicios que el partido está prestando a la fundación. No es apariencia, es real. No es apariencia, es real. Si hay servicios. Si se ajusta a la realidad es real. Se ajusta a la realidad. Mire, le pondré un ejemplo. Le pondré en investigación judicial. Correcto. No, bueno, sí, claro. Está en investigación, pero no en acusación definitiva ni en juicio hecho, ¿no? Está simplemente en investigación. Le pondré un ejemplo que es muy gráfico. El día que fueron la Guardia Civil primero y los fiscales fueron a la Fundación de Convergencia. Cuando llegaron ahí dijeron el despacho del administrador y por tanto la contabilidad. Y les dijeron, pues mire, aquí no hay administrador ni contabilidad en este edificio porque este servicio nos lo presta Convergencia. Y entonces la Guardia Civil dijo, pues tenemos que ir a Convergencia. Efectivamente, tienen ustedes que ir ahí. El tesorero es el mismo de la fundación y del partido. Claro, pues no pagamos 2 sueldos para eso, pagamos uno. El señor Viloca. ¿Sí? En este momento es el señor Viloca. Pagamos un solo sueldo, con lo cual una parte de este sueldo es lógico que se facture a aquella fundación para la cual le estás prestando unos servicios. ¿Y el señor Osàcar qué cargo tiene ahora mismo en Convergencia Ninguno, o en la fundación? Es un militante de base. Fue administrador en su momento y hace bastantes años que dimitió como administrador, fue sustituido. Administrador en Convergencia quiere decir una persona que tiene todos los poderes. Fue sustituido cuando resultó imputado en el caso Palau. Sí, pero no, incluso después de ser imputado en el caso Palau. Estuvo de administrador, yo creo, un tiempo mientras estaba imputado en el caso del Palau, pero después, al cabo de un tiempo, pues él mismo pidió ser sustituido, entre otras cosas porque el señor Osàcar pues también estaba haciendo sus años y pidió ser sustituido. Y ahora es un militante de base que efectivamente... ¿Con despacho? No tiene despacho. Lo conté en la comisión, en la comparecencia que hice en el Parlamento de Cataluña. No tiene un despacho fijo. Hay muchos militantes de base de Convergencia que van a la sede de Convergencia cada día o cada semana y hacen trabajos varios. Pues algunos siguen la afiliación del partido. El señor Osàcar, por ejemplo, está ayudando en este momento a que militantes de Convergencia que han dejado de pagar las cuotas o que se están atrasando en el pago de las cuotas, pues pues se les llama personalmente, se les dice, tiene usted una cuota atrasada o 2. El señor Osàcar está haciendo eso, simplemente eso. Y para eso, el hombre pues no tenía despacho. Hasta que alguien le vio trabajando en una sala que no tenía ni ordenador, y entonces le dijo, oye, yo muchas veces no estoy en el despacho de Convergencia, utiliza tú el mío para hacer este trabajo. Esta es la única realidad del señor Osàcar en este momento con Convergencia. Ahora, en su momento no, en su momento fue administrador con todos los poderes, efectivamente. El trabajo del señor Osàcar es ese, y entonces él no tiene, es que creo que le escuché decir, no sé si fue
usted? Que lo que estaba triturando, tenía... Señor Osácar no trituró nada. En el despacho no había trituradora de papel. No. Bueno, en este despacho no lo sé, oye, hay unos cuantos despachos en Convergencia, no lo sé, pero lo que se dijo de la trituradora también lo expliqué. ¿Para qué se también lo expliqué. ¿Qué necesidad hay de tener una trituradora de papel? Pues ya lo tiene mucha gente, y yo mismo lo tengo. ¿En su despacho hay una trituradora? No, en mi despacho del Palau de la Generalitat hay una trituradora de papel. Y algunas veces yo, pues documentos que ya no son de uso y tal, pues los pongo ahí y no hay ningún problema, pero esto es bastante común, ¿no? Y ¿sabe usted el gran tema de la trituradora del despacho, que no era del señor Osácar, sino del administrador actual de Convergencia? Es que se trituró una de las 2 tarjetas del señor José Sumarroca que figuraban allá como tarjetas de visita. ¿Quién lo trituró? Pero había 2. El administrador actual, pero es que tenía 2 y la otra la dejó encima de la mesa y la Guardia Civil se la llevó. Por tanto, no estaba ocultando nada. En el momento en que vio las tarjetas, digo, mira, hay 2, pues una la rompo. La rompo, simplemente. Pero de eso se ha hecho un caso, ¿eh? Es tremendo. De eso, tan simple, tan nimio, ¿no? Se ha hecho un gran tema. Bueno, es que veo el reloj y sé que teníamos el compromiso de terminar, porque tiene usted otros compromisos, precisamente. 2 últimas preguntas, si usted me lo permite. Crisis de refugiados. La situación que se está viviendo en la Unión Europea. ¿Cuántos refugiados hay ahora mismo en Cataluña? ¿Cuántas personas puede acoger una comunidad como esta que usted preside? Sí. ¿Y qué reflexiones le produce a usted lo que se está... Usted también es gobernante de un territorio europeo relevante. Señor. ¿Qué reflexiones le produce? Como gobernante, usted me preguntaba, como gobernante nosotros ya nos hemos ofrecido abiertamente a colaborar con el Estado español, con el gobierno español, para poner nuestro grano de arena, el que nosotros podamos poner, para que los refugiados que vengan a España pues tengan también un lugar en Cataluña. Tenemos pisos públicos de la Generalitat, en algunos casos en donde no hay demanda de pisos que están vacíos. Se podrían ofrecer estas viviendas, tenemos sistemas de acogida, tenemos evidentemente un sistema sanitario de primer nivel que también les puede tratar, tenemos escuelas abiertas con aulas de acogida para personas que han venido de la inmigración, abiertas en casi toda Cataluña, que podemos acoger a los niños o a los chicos y chicas. Tenemos nuestros servicios operativos totalmente a disposición para asumir, y ahí está la pregunta, no solamente como gobernante, sino que la entiendo como persona también, ¿no? Para asumir a toda aquella gente que proporcionalmente tenga que asumir Cataluña, sin regatear ni un solo esfuerzo en este sentido. Yo entiendo que lo lógico sería que si en España vienen tantos miles de personas, las que sean, pues que en cada territorio, por su población y por su economía, pues se calcule más o menos la proporción de personas que deberían ir a cada territorio y que cada territorio del conjunto del Estado pues pueda acoger a estas personas. Y si tienen que ser algo más, pues pueden ser algo más, porque al final también hay criterios de grupos familiares, de grupos afines, y hay que tratar a esta gente como lo que son como personas que además están viviendo un infierno. Hay que entender eso, ¿no? Esta gente está viviendo un auténtico infierno, se están yendo de sus países porque ahí los matan. O pasan hambre, o no tienen atención sanitaria, o sus hijos e hijas no pueden ir a la escuela. Estamos viviendo eso. Y una Unión Europea de 500 y pico millones de personas, con algunos de los países de más bienestar de todo el mundo, con una economía hoy por hoy todavía competitiva, pues oiga, tiene que hacer un gesto no solamente de solidaridad, sino tiene que hacer un gesto pues de humanismo con mayúsculas, ¿no? Y entender que este es un problema humanitario y un problema político al que hay que dar respuesta. Mucha gente en España y también en Cataluña en su momento se exiliaron por motivos políticos. ¿Verdad que hubo otros países del mundo y de Latinoamérica concretamente, pero también de Europa, que nos acogieron? Que acogieron a esta gente. Pues oiga, cuando pasan cosas en países como han pasado a veces en el nuestro, con guerras incluidas, pues hay que entender que esto se recuerda toda la vida cuando alguien te ha acogido en estas circunstancias. Toda la vida y para todas las generaciones. Y eso es un reto humanitario y político que tiene, y moral incluso, que tiene Europa en este momento. Y Cataluña, por supuesto, a colaborar. Señor Mas, no le entretengo más. Gracias por Gracias a ustedes y a usted. ¿Usted no creerá que el Quijote se escribió originalmente en catalán, ¿no? Sí. Pues mire, no lo sé, sinceramente, supongo que no. Cuídese, que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Hasta una próxima ocasión. En 10 minutos nos ponemos en las 10, las 9 menos 10 minutos en Canarias. Ahora continuamos. Son las
Las 9 en punto de la mañana, son las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo hoy el Más de Uno aquí en Onda Cero, desde Onda Cero en Barcelona, porque como venimos anunciando, nos acompaña a partir de este instante el presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de la lista Juntos por el Sí, Artur Mas. Señor Mas, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado la mañana? Pues mire, aquí, la empiezo aquí. Yo se lo agradezco, Le agradezco que haya atendido nuestra invitación, porque me han dicho que no se prodiga usted mucho en los medios que emitimos para toda España. Últimamente no me he prodigado mucho. ¿Por qué? Bueno, pues en algunas ocasiones porque no me han invitado. En algunas ocasiones que habíamos intentado hacer entrevistas, pues en prime time, por ejemplo, en alguna televisión de ámbito estatal, se nos dijo que no. A pesar de que en Cataluña pues ya había todo este movimiento político que estamos teniendo y creíamos que era un tema de interés no solamente catalán, sino que traspasaba los límites de Cataluña, y en otras ocasiones simplemente por agenda, pero siempre que puedo pues lo acabo haciendo. Bueno, yo se lo agradezco porque usted no se acuerda, porque usted habla con mucha gente a lo largo del año, pero la última vez que hablamos usted y yo fue en el año 2010, en vísperas de unas elecciones autonómicas. Las elecciones que usted ganó de largo, Las recuerdo. Esas fueron las buenas. Aquellas fueron las buenas. De los 62 desde el punto de vista de la victoria, exacto. Sí. Después de 2 fallidas. Eso es. Y en aquella campaña electoral, en aquella entrevista que tuvimos, usted me estuvo explicando el pacto fiscal, que era en aquel momento la bandera, el objetivo que usted enarbolaba. Y también me explicó que no era usted independentista. No solo no era todavía independentista usted, sino que le incomodaba que se sugiriera que apuntaba a maneras independentistas. En aquella entrevista usted me dijo que no era nada partidario de procesos independentistas porque entendía que eso rompería la sociedad catalana en dos. Y usted creía que la labor de un gobernante era unir y no dividir o romper una sociedad. Correcto. Correcto con algún matiz, pero correcto. El matiz es que para uno que se define como catalanista o nacionalista catalán, como yo, desde hace mucho tiempo, y que está en política por eso, no por las ideologías clásicas de derechas, izquierdas, etcétera, pues cualquier posibilidad de más autogobierno para Cataluña, que quiere decir más capacidad de decisión, siempre hubiera sido bienvenida. Y la máxima capacidad de decisión es tener un Estado por ti mismo. Pero es cierto que durante mucho tiempo, no solamente yo, sino mi partido, Convergencia, y la coalición de aquella época, Convergencia y Unió, y la inmensa mayoría de la sociedad catalana no estaban en posiciones a favor de la independencia. Primero porque consideráramos que dentro del marco del Estado español había recorrido para mejorar nuestro autogobierno. Y segundo porque observábamos que teniendo una sociedad en donde esta parte era muy minoritaria, pues era imposible hacer un planteamiento de estas características, entre otras cosas porque estaba condenado al fracaso. ¿Cuál es el cambio que se produce? El cambio que se produce es a partir del momento en que no solamente se carga en el Estatuto de Autonomía que habíamos llevado por la vía constitucional y por la vía de las Cortes Generales del Parlamento Español. Yo mismo, usted sabe que pacté con el presidente Zapatero el Estatuto del 2006, aún estando en la oposición. Se me criticó por eso, se tuvo que rebajar el contenido del Estatuto que había salido del Parlamento catalán, a pesar de que Zapatero nos había prometido que asumiría el 100% de lo que aprobara el Parlamento de Cataluña. No se cumplió, pero a pesar de eso seguimos adelante, sacamos adelante el Estatuto, y usted recordará que un partido, el Partido Popular, se dedicó a cargarse aquel estatuto por toda España, recogiendo incluso firmas y poniendo anuncios en los medios de comunicación, precisamente radiofónicos, en contra de aquel estatuto. Y al final consiguió que el Tribunal Constitucional se lo cargara. Con lo cual aquel intento de los autonomistas para seguir hacia adelante, pues fracasó. Y a pesar de eso, fíjese, a pesar de eso, y ahí entramos con su entrevista de aquel momento, yo defendí un pacto fiscal que no era capacidad de decisión en el sentido de derecho a decidir, no era consulta, no era referéndum, no era independencia, y me presenté a las elecciones así. Y conseguí un amplísimo acuerdo en el Parlamento catalán, incluso de Esquerra Republicana de Cataluña, que se sumó a la petición del pacto fiscal. Y lo negocié durante meses con el presidente Rajoy, en el primer semestre del 2012. Y al final de eso se nos dio un portazo. Ni siquiera se creó un grupo de trabajo para poder hablar de aquello. ¿Y en qué momento, presidente, empezó usted a pensar que un proceso independentista ya no divide a la sociedad, ya no rompe Cataluña en dos? Se lo cuento. En el momento
concretamente septiembre del 2012, en donde se produce una masiva manifestación en Barcelona con un lema que dice Cataluña, nuevo Estado de Europa, y que es una manifestación sin precedentes desde el punto de vista de la multitud. Solamente habíamos tenido manifestaciones tan inmensas con algunos atentados terroristas de ETA, por ejemplo, cuando murió Ernest Lluch, cuando asesinaron a Ernest Lluch, ¿no? Por tanto, una manifestación inmensa de más de 1 millón de personas, Cataluña, nuevo Estado de Europa. Yo estaba ahí haciendo los últimos intentos para que el presidente Rajoy entendiera que el pacto fiscal era un camino para normalizar la relación entre Cataluña y el conjunto de España. En aquel momento, coincidiendo con aquella gran manifestación, me dio el portazo definitivo a esa petición. Yo vi que no tenía ninguna posibilidad de avanzar en aquel proyecto y por tanto pensé, fracasado el estatuto, ni una sola posibilidad de avanzar con el pacto fiscal, no nos queda otro camino. Movilización importantísima de la sociedad catalana, y entonces dije, no vamos a jugar a favor de la independencia, vamos a jugar a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. Y ahí avancé unas elecciones, usted lo recordará, sí. Avancé unas elecciones que no estaban pilotadas sobre la independencia sí, independencia no. Estaban pilotadas sobre si tenemos una mayoría fuerte en el Parlamento catalán como consecuencia de las urnas, vamos a defender una consulta, un referéndum. Y tuvimos una mayoría de 2/3. Y nos plantamos otra vez en Madrid. Y volvimos a hablar con el presidente Rajoy. Y con otros líderes políticos. Y le dijimos, oigan, hemos hecho unas elecciones. Tenemos este mandato democrático. Es muy amplio. Muchos partidos estamos a favor de eso. Muchas instituciones catalanas, por ejemplo, ayuntamientos, están a favor de eso. Negociemos la forma. Y fíjese usted, en ese negociemos la forma, cuando nos acusan de decir es que nos vienen aquí con temas cerrados. Y así no se puede negociar nada. Yo recuerdo, y ustedes tendrán las actas, los 3 diputados catalanes que fueron en abril del año 14 a Madrid, al Congreso de los Diputados, a pedir la transferencia para organizar el referéndum, llegaron a decir en voz alta, están las actas, que estábamos dispuestos a hablar de la pregunta y de la fecha. Y el Parlamento de la Nación dijo que no correspondía traspasar esa competencia. Sí, oiga. Ustedes intentaron legítimamente convencer al resto de España representado en el Parlamento de que se hiciera eso así. Sí, nos escucharon durante 2 o 3 horas y no quisieron hablar más de eso. El resto de España, muy bien, diputados catalanes incluidos, algunos de ellos, es cierto, entendieron que no era... Es legítimo, pero fíjese, siendo legítimo, esto no resolvía el problema. En política lo que tenemos que intentar es resolver los problemas, no agrandarlos. Y esto no resolvía el problema. Como no había resuelto el problema... ¿Usted cree que no ha agrandado el problema en estos 5 años? Ahora yo le cuento mi versión. Yo creo que he sido consecuente con lo que he ido diciendo en cada momento. Lo que ocurre es que si en el otro lado no se advierte ese problema, o no se le da importancia, o se menosprecia, entonces el problema se puede ir engordando. Y esto es lo que pasó. Fíjese, llegamos a este punto... ¿Pero usted no tiene conciencia de haber contribuido usted a engordar el problema? A engordar el problema, ¿no? A intentarlo solucionar, porque el problema existe. 5 años después, lleva usted gobernando 5 años. Sí, señor, casi 4 años y medio. ¿Usted diría que la sociedad catalana hoy está más unida, hay más concordia entre los catalanes que hace 5 años? Hay mucha más ilusión de una parte significativa de la sociedad, que antes no la tenía. ¿De medio país, digamos? Bueno, no lo sabemos si es medio, ya veremos. Porque el hecho de hacer precisamente una consulta era para saber eso. Hoy tenemos encuestas, que es en lo que usted y yo nos podemos fijar, ¿no? Si nos tenemos a nuevos estados, y solamente hay que analizar su trayectoria, hubieran echado a los escoceses simplemente por querer tener lo que tienen los eslovenos, o los finlandeses. No les hubieran echado. Lo que ocurre es que si se declaran independientes, automáticamente están fuera. No, automáticamente están fuera porque no han entrado. No, porque si ya están dentro. El problema es que ya están dentro. No, está dentro del Reino Unido. Están dentro de la Unión Europea, que tienen sus propios derechos asumidos como ciudadanos de la Unión Europea. Usted sabe, señor, y por tanto, que el Tratado de la Unión Europea menciona por su nombre los estados que forman parte de la Unión Europea. Pero esto no quiere decir que no pueda haber un estado nuevo. Mientras se está constituyendo este estado, esto se puede arreglar, si se quiere. Ese estado, el problema es de voluntad política. Como usted dice, es un estado nuevo y por tanto no forma parte de una unión a la que aún no ha solicitado ni siquiera su adhesión. Pero hay una diferencia con los estados nuevos que se han incorporado recientemente a la Unión Europea, y la diferencia es que ese Estado o esa nación ya estaba en la Unión Europea, ya lo cumplía todo, y sus ciudadanos tienen derechos de ciudadanía adquiridos dentro de la Unión Europea. ¿Qué gobernante, por tanto, hay que echarlos. ¿Qué gobernante europeo le ha garantizado a usted
que una Cataluña independiente ni lo contrario tampoco. formaría Fíjese, parte de la en Unión. eso tiene usted razón. Nadie. Ni lo contrario tampoco. Es que lo contrario no hace falta. No, sí que hace falta. No hace falta argumentarlo. Sí, es que... por lo que le decía, porque hay que echarlos, porque ya están dentro. A alguien que no está dentro, usted puede no admitirlo, pero a alguien que ya está dentro, tiene usted que echarlo. Pero es que y eso, perdóname usted. Es una discusión un poco... Eso también está regulado en los tratados de la Unión Europea. ¿Cómo se echa a alguien? Y es complicadísimo. Como se echa a un Estado que forma parte de la Unión Europea, no a un Estado que acaba de nacer y por tanto no puede formar parte. Pero sus ciudadanos sí que forman parte de la Unión Europea, porque tienen derechos adquiridos. Ese es el matiz jurídico que es muy importante saber. Y prueba de eso es que no ha habido nadie que diga tampoco lo contrario. No hay nadie que diga, mira, el artículo tal del Tratado de la Unión Europea dice que en una circunstancia así, la solución es esta. ¿Qué pasaría? Pues mire, pasaría lo que pasa siempre. ¿Por qué tiene usted tanto que la Unión interés, Europea es pragmática. Presidente, ¿por qué tiene tanto interés con sentido común en mantener o alimentar la duda sobre esta cuestión de la pertenencia o no a la Unión Europea? Si no es un problema de interés. Porque entiende que le haría mucho daño a la opción independentista saber que de entrada uno se queda fuera, como dijo el presidente de la Asociación Nacional de Cataluña. Hay países. Y luego ya veremos si pedimos la incorporación, igual nos la aceptan. Hay países que funcionan de narices, que no son miembros de la Unión Europea y tienen tratados comerciales con la Unión Europea y tienen prácticamente arancel cero. Pero es que el problema no es este, el problema es que la vocación de Cataluña, de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña, es quedarnos en la Unión Europea. Esta es la vocación mayoritaria. Si otro país, como Noruega, o como Suiza, o como Islandia, pues no quieren estar en la Unión Europea, pues bueno, es su esquema, pero Cataluña sí que quiere estar. Y lo único que le digo es que la Unión Europea, que no nos puede garantizar, la pregunta que usted hacía, en la línea de mi respuesta, no nos lo puede garantizar de entrada, tampoco está asumido en ningún sitio que fuera exactamente lo contrario. Por tanto, ¿qué pasaría? Se abriría, como es lógico, un proceso de negociación, que en la medida en que haya voluntad política para resolver el problema, se resuelve, porque siempre que hay voluntad política para resolver problemas, se encuentran soluciones. Le pondré otro ejemplo. La Unión Europea se comió 20 y pico de millones de alemanes en el año 91, creo recordar, o por el año 89, 90, 91, se comió 20 y pico millones de alemanes que no eran de la Unión Europea y que eran pobres comparados con los otros. Y se los comió en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque había voluntad política que alguien que no estaba en la Unión Europea estuviera rápidamente ahí. Claro. Y rápidamente quiere decir que fueron como un relámpago. Pero el ejemplo que usted me está poniendo, el ejemplo que me está poniendo es el antiejemplo, porque es la situación justamente contraria. Sí, ¿qué es? Que es ciudadanos de un país que era distinto que era la otra Alemania, que pasan a formar parte del Estado alemán que ya forma parte de la Unión Europea. Caramba, es decir, que entonces cuando tú tienes un Estado y renuncias a él, entonces no hay problema. Y cuando no tienes Estado y lo quieres para ti mismo, como tienen los demás, entonces tú eres el culpable de muchas cosas. Tú consigues, pues, oiga, si tú consigues tener un Estado nuevo, si es un Estado nuevo, el Estado nuevo, como usted sabe, solicita su incorporación a la Unión Europea y los países que ya forman parte de esa Unión deciden si aceptan. Pero lo que le decía es que en aquel momento, como que primaba el interés político de que Alemania se pudiera reunificar, todos los plazos se pulverizaron para garantizar eso. Se actuó con gran pragmatismo, con enorme pragmatismo. Entiendo el argumento y tampoco quiero que nos encelemos. Por tanto, fíjese, el argumento está ahí, ¿no? El tema de las que le decía de las pensiones, ¿no? Es muy importante el tema de las pensiones. ¿Conoce este librito que tengo en Las cuentas y los cuentos de la independencia? No, sinceramente. ¿Las cuentas y los cuentos de la independencia que han publicado el señor Borrell y el señor Llorach? No lo conozco. El tema de las pensiones, que es muy importante. Se nos dice, ¿verdad? No cobrarán las pensiones los pensionistas catalanes. Esto es una mentira y una falsedad. Enormes. Que forma parte de la campaña de meter miedo en el cuerpo de determinada gente para condicionar su voto. Porque todo el mundo sabe que las pensiones no las paga el Estado porque tiene unas cajitas para cada pensionista diciendo esto le corresponde a usted, esto le corresponde a usted. Las pensiones de hoy, de los pensionistas catalanes o de los españoles, las cobran estos pensionistas en la medida en que usted, yo y mucha otra gente podemos estar trabajando y cotizando. Pues en Cataluña tenemos más cotizantes en promedio que en el resto de España y encima se paga algo mejor de salario que en el resto de España. Con lo cual, los pensionistas catalanes tendrían más garantía en Cataluña de cobrar la pensión, e incluso un poco mejor de lo que se las cobrando hasta ahora. Le pregunté por las desventajas de la independencia y veo que usted me está respondiendo que todos son ventajas. No, yo le decía que son interrogantes, no desventajas. Pero todas las respuestas que usted da es que no yo le decía, tienen toda respuesta. No hay ningún inconveniente. No, yo le describía interrogantes que son los que están en la calle y yo le doy las respuestas. Mi obligación es darle soluciones.
no llegar a puntos en que las cosas no tienen solución. Exactamente igual que el tema lingüístico. El tema lingüístico en Cataluña, ¿cómo se trataría? Pues se trataría en que los derechos lingüísticos actuales de catalanes y de catalanes de origen castellano se mantendrían exactamente igual que hasta ahora. Los derechos y los usos lingüísticos. Hasta el punto, y esto lo tenemos escrito, de que una persona que pidiera una consulta a la administración catalana con un Estado catalán en castellano tendría todo el derecho del mundo a que se le contestara en castellano. La nacionalidad, que es otro tema de debate también en Cataluña y un interrogante para mucha gente, también tiene respuesta. La nacionalidad sería, si Cataluña tiene un Estado propio, catalana, obviamente, pero el que quisiera conservar la nacionalidad española lo podría hacer perfectamente compatible con la catalana. Y el que solamente quisiera la española podría seguir viviendo exactamente en Cataluña como país también de la Unión Europea. Por tanto, hay muchos interrogantes. Tiene usted toda la razón del mundo. Son los que se hace la gente en la calle. Pero ninguna Tiene usted desventaja. toda la razón del mundo. Pero no desventajas, pero todos tienen respuesta. Y lo que hay que hacer es calibrar la respuesta. Uno dirá, pues la respuesta me convence, otro dirá, la respuesta no me convence. Esto ya es a criterio y al libre albedrío de cada uno. ¿Va a acudir usted a la manifestación de la Me lo estoy pensando. de la próxima semana? Me lo estoy pensando. Si se lo está pensando es que está más cerca de Bueno, acudir que de no acudir. estoy ¿no? en una posición algo distinta de los últimos años, es cierto, y lo expliqué precisamente ayer en una radio. Le escuché la explicación, pero la única diferencia es que estamos en una campaña electoral ya y que usted forma parte de una lista y que en los años anteriores aún no estábamos en campaña electoral. La única, sí, es la única diferencia que hay. Pero usted sigue siendo el presidente de la Generalitat. Sí, hombre, lo sigo siendo, pero usted también hasta soy ahora candidato. decía que su papel institucional le obligaba a mantener neutralidad. Es lo que he hecho. 3 veces. Le aseguro una cosa. Perdone, déjeme hablar, déjeme hacer una pequeña expansión personal ahora. No me diga que no está hablando. No, expansión personal de tipo emocional, no racional. A mí, en los últimos 3 años, me hubiera gustado mucho estar en estas 3 manifestaciones. Mucho quiere decir mucho. Las 3 veces no fui, porque prevaleció ese criterio mío de, ese criterio que usted decía muy bien, ¿no? El criterio la neutralidad, ¿no? Papel institucional. Este año, pues la única diferencia que hay respecto a los otros años es que efectivamente será un día ya en que estaremos en la campaña electoral, pero sobre todo en la medida en que yo soy aquel día candidato de una candidatura, ¿no? Y por tanto yo inevitablemente aquel día tengo dos sombreros. Y uno también es el candidato. Por eso tengo dudas este año de si ir o no ir, porque tiene esa cosa que ese hecho añadido que no tenía en los años. ¿Qué fijar en las encuestas? Fíjese, en las encuestas, hace 3 años, cuando yo hice las últimas elecciones, todas me daban mayoría absoluta. Y perdimos 12 diputados, ya se lo digo yo. Sí. Pues oiga, atención con las encuestas. La única encuesta que de verdad cuenta y sobre la que se puede contar realmente es o unas elecciones o una consulta. No me dirá usted que no hemos intentado hacer una consulta para podernos contar cuántos somos a favor de ese proyecto y cuántos están en contra, para poder dar la posibilidad a la ciudadanía de Cataluña de que se pronuncie en un sentido o en otro. Porque fíjese, el problema ahora ya existe, el reto ya existe, por tanto es mejor contarse. Porque a lo mejor pasa como en Escocia, a lo mejor resulta que no hay mayoría en Cataluña para tirar hacia adelante desde la propia Cataluña. Ahora hablamos o a lo mejor pasa lo contrario. Ahora hablamos de cómo a lo mejor pasa que hay una mayoría, y si hay una mayoría, entonces en el Estado español van a decir que no pasa nada tampoco. Ahora hablamos de cómo contamos el día 27 lo que suceda y de lo que dirán no en el Estado español, sino en el gobierno de Cataluña. Pero antes le quiero preguntar, ¿qué tiene que suceder para que usted abandone? Para que yo abandone. Esta es la pregunta clave. Es una de las, que hay mucha gente, que lo único que me dice es márchese usted. Hay como una especie de... No expreso un deseo, expreso una pregunta. ¿Qué tiene que suceder para que Artur Mas diga, pues miren, hasta aquí, dejo la primera línea de la política? Mire, pues una cosa muy sencilla en este momento, pues que yo pierda las elecciones, o que mi candidatura pierda las elecciones, que no las gane. Que no las gane. Si las gana sin mayoría absoluta, usted entiende que no es este escenario. Hombre, imagínese que ganamos estas elecciones y que le sacamos 3 veces más de diputados al segundo. En ese caso, ¿cree que esto es perder? Usted en ese caso no abandona. No, hombre, no lo sé lo que haré, pero vamos, de entrada creo que no tengo que abandonar si hemos ganado las elecciones tan claramente. O sea, si usted gana las elecciones, continúa, si las pierde, continúo si hay capacidad de articular una mayoría en el Parlamento que haga posible tirar hacia adelante un gobierno. Lógicamente. Para seguir siendo usted presidente del gobierno de Cataluña, ¿necesita la mayoría absoluta? No.
Necesito que en la primera votación haya mayoría absoluta y a partir de la segunda no hace falta. Es decir, ¿no necesita usted el apoyo de la CUP para seguir siendo presidente? No necesariamente. En la primera votación, si usted quiere salir a la primera votación, necesita mayoría absoluta de acuerdo con nuestras leyes. Pero si usted no tiene mayoría absoluta en la primera votación y tiene mayoría simple en alguna votación posterior, pues la persona es automáticamente investida presidente de la Generalitat. ¿Cómo contamos los votos el día de las elecciones? Usted ha planteado los comicios autonómicos como unas elecciones plebiscitarias. Usted está hablando de esto es un referéndum, el que no hemos podido hacer porque no nos han dejado hacer. Correcto. Lo vamos a hacer por la vía de las elecciones. Correcto. Eso significa que usted... Porque no tenemos otra vía, ¿eh? La noche de las elecciones... No es lo que yo prefiero, ¿eh? Pero bueno. Eso significa que usted la noche de las elecciones lo que va a contar es cuántos votos ha habido para Juntos por el Sí y la CUP, que podemos decir que son las opciones independentistas. Correcto. Y cuántos votos ha habido para las otras opciones. Correcto. Yo contaré cuántos diputados hay en una parte y cuántos diputados hay en la otra. ¿Y cuántos votos hay en una parte y en la otra? Diputados. ¿Por qué? Porque nos han obligado a hacer eso no a través de una consulta pura, sino a través de unas elecciones autonómicas. Pero entonces usted no interpreta las elecciones como un referéndum. Sí, claro que las interpreto como un referéndum. Entonces cuente votos en lugar de diputados. No, porque las reglas del juego de las elecciones son diputados. ¿Quiere que contemos votos? Yo no tengo ningún problema en contar votos. Vamos a contar las dos cosas. Fíjese, lo he intentado de todas formas. Yo lo he intentado de todas formas. Hicimos la petición de transferir un referéndum. Usted decía correctamente, no se quiso en la mayoría del Congreso, pues no hay tema, entonces no podíamos hacer eso. Después intentamos hacer una consulta popular no referendaria, no por vía de referéndum. Hicimos una ley y hice un decreto, se lo cargaron todo. Bueno, el Constitucional entendió que no era, que no se ajustaba a la ley. Bueno, sí, después, pero al principio ya se lo cargaron porque solamente el gobierno pidiendo la suspensión de eso al Tribunal Constitucional sin debate ya asume la suspensión de cualquier norma. Fíjese usted el poder que llega a tener el gobierno central, se puede cargar todo de entrada y después el Tribunal Constitucional al cabo de un tiempo ya se pronuncia. Sí, pero de entrada ya no se puede hacer. Lo que dice la norma. Sí, claro, sí, oiga, sí, es lo que dice la norma, pero... Es que el Tribunal Constitucional es al final el que interpreta qué es lo que dice la Constitución. Lo que sí podríamos hablar es de cómo ha actuado el Tribunal Constitucional, porque todo el mundo puede ser juzgado. El Tribunal Constitucional también puede ser juzgado por la opinión pública, ¿no? Por supuesto, pero bueno, uno tiene que decidir en algún momento si admite que el Constitucional es el intérprete o no lo admite. Si lo admite, tiene que admitirlo también cuando le lleva uno la contraria. No tengo más remedio y si quiere usted hacemos un debate ahora sobre el Tribunal Constitucional y cómo actuó en el 2010 en la sentencia del Estatuto de Cataluña. Aquello fue un esperpento, así de claro. Algo impresentable. Pero bueno, dejemos eso. Debates no vamos a hacer porque no nos vamos a... Si no, no me cuenta usted qué pasa el día 28, pues bien, que es lo que yo quiero saber. Pero fíjese, le decía, intentamos la transferencia de la competencia para el referéndum. No. Intentamos una consulta no por vía de referéndum. No. Y lo sustituimos por un proceso de participación ciudadana. Lo nombramos así, proceso de participación ciudadana. Y también nos quisieron abortar las urnas en un proceso de participación ciudadana, 37 años después de aprobar la Constitución española. Y lo único intento que estábamos haciendo era, vamos a contarnos en Cataluña para ver cuánta gente hay en un lado y en otro, y a partir de ahí entramos en una negociación política. Este era el esquema, ¿no? Bueno, cuando esto también se quiso abortar, pero al final se pusieron las urnas el pasado 9 de noviembre, pues llegó un punto en que yo dije, oye, si en España no se puede, por parte de un gobierno legítimamente constituido, después de unas elecciones con un mandato popular muy claro, con movilizaciones inmensas cada año en la calle, no se puede ni siquiera contar cuánta gente hay en un sitio y en otro, pues oiga, yo no tengo más remedio que utilizar el único y último instrumento legal que tengo en mi mano, que son unas elecciones autonómicas. ¿Cuáles son las reglas de unas elecciones autonómicas? Pues diputados y diputadas. Y bueno, y votos. Yo lo sé muy bien qué es eso, porque sabe usted una cosa, en el 2003 gané unas elecciones por diputados. Lo sé. Y en el 2006 las volví a ganar por más diputados. Lo sé. Y las dos veces me quedé en la oposición. ¿Sabe por qué? Sí. Porque en la otra parte hubo más diputados y diputadas que se pusieron de acuerdo. Pero en cualquier caso, se cuenta por diputados y diputadas, bueno, no por otra cosa. Se cuenta todo, porque al final usted sabe que la noche del escrutinio electoral sabremos cuántos votos hay en cada candidatura en número de ciudadanos, porque ese es el escrutinio y de ahí sale la adjudicación de escaños. Pues se contará todo, pero diputados y diputadas también. También, claro, por supuesto. Y puede ser que tengamos mayoría absoluta y entonces nosotros tiraremos hacia adelante el proceso para iniciar la constitución de un Estado. Incluso puede ocurrir, que en las elecciones ocurre, a usted le ha ocurrido que teniendo más votos uno tenga menos diputados, como me acaba usted de recordar. Lo que le pregunto es, en el caso de que las candidaturas que no están por la independencia obtengan más votos que el Juntos por el Sí y la CUP sumados, ¿qué hace usted?
¿Qué conclusión saca de eso? ¿Qué lectura hace y qué consecuencias? Yo se lo contesto, pero permítame que, sin cambiar la pregunta, que yo se la contestaré, le haga una previa, ¿no? Si nosotros, con todas las opciones que defienden el sí, tenemos mayoría absoluta de diputados y diputadas, seguimos adelante, porque un Parlamento funciona con diputados y diputadas. Y por tanto, si tenemos mayoría absoluta, quiere decir que en aquel Parlamento hay mayoría absoluta para seguir el proceso. Me ha cambiado completamente la pregunta. Pero yo se lo cuento tal como lo vamos a hacer, porque creo que la gente tiene derecho a saber qué es lo que vamos a hacer. Al final, más que una pregunta, lo importante es saber qué pasará el 28. Yo se lo contesto. Si tenemos mayoría absoluta, seguimos adelante. Si no tenemos mayoría absoluta de diputados, el proceso queda parado. Y evidentemente, porque yo soy un demócrata y por tanto entiendo que si ni siquiera con estas reglas del juego de contar diputados y diputadas podemos tener una mayoría en el Parlamento para tirar hacia adelante, pues lo que hay que hacer es acatar la posición de la ciudadanía catalana y buscar otro camino político para Cataluña. Esto lo entiendo perfectamente. Sí. Pero como que preveo que tendremos mayoría absoluta, entiendo, pues de diputados para el sí, seguiremos adelante con este proceso. Si usted me pregunta, y ahí voy a la pregunta que usted me hacía concretamente, ¿no? Ustedes tendrán, una vez dicho que van a seguir el proceso si tienen mayoría absoluta de diputados, si ustedes tienen además mayoría de votos, ¿tienen más fuerza que si no la tienen? La respuesta es sí. Claro, si además de mayoría de diputados tenemos mayoría de votos a favor del sí, todavía tenemos más fuerza y más legitimidad. Y por tanto... No era esa la pregunta. Bueno, veo que la he formulado mal. Yo la he entendido mal. La pregunta es, si usted en la noche del 27 de septiembre sabe que de los catalanes que han decidido acudir a las urnas, hay más que se han pronunciado en contra del proceso independentista que los que lo han hecho a favor, ¿usted a pesar de eso va a intentar sacar adelante el proceso? Sí. ¿A pesar de eso va a intentar gobernar en los próximos 4 años para poner en marcha un proceso constituyente? Sí. ¿Aun sabiendo que los catalanes que han votado en contra de ese proceso son mayoría? Bueno, sabiendo lo que le decía, que tengo una mayoría de diputados que nos permiten tirar hacia adelante porque me han obligado a contar diputados. La cosa es así. Si voy a su terreno, yo lo prefiero el su terreno, yo prefiero contar votos, lo he dicho muchas veces, pero si tengo que contar votos, ¿por qué no me dejan hacer una consulta o un referéndum normal? Ahí contamos votos, ahí no se cuentan diputados. Es lo que yo he intentado durante 2 años y medio. Pero es usted... ¿Quieren ustedes contar votos? Yo estoy de acuerdo. Soy el primero que estoy de acuerdo. Pero si no me dejan contar votos... Pero es usted quien dice que es un plebiscito lo del día 27. Luego es usted quien en consecuencia tendrá que actuar como si fuera un plebiscito. Yo he convocado las elecciones autonómicas como elecciones autonómicas desde un punto de vista legal. Lo que estoy diciendo es que según qué candidaturas se estén organizando, como por ejemplo de la Juntos por el Sí, y según qué carácter le dé la gente cuando vaya a votar, esto puede acabar siendo leído como un plebiscito. Fíjese usted en detalle. Si esto no fuera más que unas elecciones autonómicas, ¿por qué tanta atención sobre las elecciones catalanas, incluso en medios internacionales? ¿Usted ve que el New York Times y el Financial Times se dediquen a seguir las elecciones autonómicas en Andalucía, en Galicia o en Valencia? Pero en cambio las siguen en Cataluña. No me he fijado, pero me parece correcto el criterio del New York Times. Vale, correcto. ¿Usted considera que de las elecciones en Murcia o en Extremadura el señor Rajoy habla con los dirigentes europeos, incluso con la persona más poderosa de Europa, como la señora Merkel, como habló el otro día de las elecciones catalanas, autonómicas? ¿Verdad que no? Políticamente, no me consta. Políticamente, esto es un plebiscito. Esto lo sabe todo el mundo, políticamente. Ahora, yo soy el primero interesado en contar votos, se lo aseguro. Lo he intentado todo. Si ahora me dijeran, sustituimos las elecciones, fíjese, sustituimos las elecciones por una consulta. Oigan, ahora mismo, yo me apunto ahora y contamos votos y cogemos todo el riesgo de contar votos. Entonces me queda claro que si en la noche del 27 de septiembre, aun siendo los votos contrarios al proceso superiores a los votos a favor del proceso, usted va a poner en marcha o va a intentar poner en marcha al día siguiente el proceso. Con menos fuerza que si tengo los votos, además de los diputados. ¿Haciendo qué? Pues correcto. El día siguiente se constituye el nuevo Parlamento. Bueno, el Parlamento se constituye al cabo de unas semanas. Ponga usted un mes de decalaje entre las elecciones y la constitución del nuevo gobierno que deriva del Parlamento, y al mes siguiente, por tanto a finales de octubre, pasarán cosas como las siguientes. Esto que le voy a contar ahora no se lo precisaré al último detalle porque precisamente se presenta hoy lo que llamamos la hoja de ruta de este proceso. Se presenta hoy al mediodía y ahora no puedo adelantarme a lo que se explicará formalmente delante de todos, ¿no? Pero sí que puede. Yo le invito a que lo haga. Pero no puedo, ya le digo yo que no puedo. Es una forma educada de decirle que no.
Hoja de ruta. Hoja de ruta. Lo que cosas que pasarán contar. seguro, aunque no sean todas. Mire, habrá una declaración del Parlamento de Cataluña de inicio, una declaración solemne, de inicio del proceso de constitución de un Estado para Cataluña. Una declaración. Esta declaración irá acompañada de un ofrecimiento de negociación desde el primer momento al Estado español y además con ganas de llegar a acuerdos positivos para todos. Irá acompañado de eso. Irá acompañado de una comunicación a las autoridades europeas en donde se les dirá que una vez tenemos la legitimidad de la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña para iniciar este proceso, se ha comunicado a las instituciones del Estado español nuestra voluntad de negociar eso para que nadie les salga perjudicado. Y se ofrecerá también a las instituciones europeas involucrarse, si se quiere, en estas conversaciones, porque nosotros aspiramos a seguir estando, en cualquier caso, dentro del marco de la Unión Europea, del euro, etcétera, etcétera. Y se comunicará o informará a la comunidad internacional y organizaciones internacionales de este propósito igualmente. Y además, en paralelo, se iniciará un proceso con la participación de la ciudadanía catalana, un proceso abierto para empezar a configurar lo que sería una primera propuesta de constitución catalana, no hecha simplemente desde el Parlamento catalán, sino abierta al concurso y al debate del conjunto de la sociedad catalana. Estos son los primeros pasos que se harán. Después vendrán otros. A partir del momento en que veamos cómo estos primeros pasos son atendidos por el Estado español, por las instituciones de la Unión Europea y por la comunidad internacional, pues eso tendrá su desarrollo. Pero fíjese que, de entrada, el primer intento va a ser implantar, obviamente, el resultado que había habido en Cataluña, pero al mismo tiempo intentar hacer eso pues de buen rollo, intentarlo hacer, claro, pues intentarlo hacer de una forma amical, de una forma que no sea perjudicial para nadie. De entrada no hay una declaración unilateral de independencia, lo que hay es la declaración de apertura de un proceso que se quiere que sea negociador o, sí, señor, o de diálogo. Exactamente, esto es lo que va a pasar. Bueno, y ahí se plantean ustedes el calendario de los 18 meses para llegar en última instancia a que Cataluña sea una nación independiente, un Estado independiente. ¿Qué contraindicaciones tiene la independencia para los catalanes? Mire, más que contraindicaciones, lo que tiene es interrogantes. Yo lo he admitido siempre. Igual que tiene muchos interrogantes el no hacerlo. Porque claro, en la vida cuando tienes alternativas hay que analizarlas todas, ¿no? A veces dices, la que voy a tirar hacia adelante tiene interrogantes e incertidumbres, ¿cierto? Pero ¿y si me quedo como estoy? Eso más que incertidumbres, tiene ya constataciones de lo que nos va a pasar. Hábleme de los primeros. Bien, le hablo de los primeros. ¿Qué interrogantes tiene? Pues mire, para el mundo económico y empresarial, el principal interrogante es, este tipo de una operación así puede lesionar el comercio entre Cataluña y España. Y este es un interrogante, ¿no? Otro interrogante que se hacen algunos, para mí tiene poca importancia porque creo que esto no pasaría en cualquier caso, pero otro interrogante es ¿cómo quedaríamos en el contexto de la Unión Europea? Por ejemplo, otros se plantean esto, ¿no? Otros, ya en el ámbito social, se plantean, sí, claro, si el Estado español nos está pagando las pensiones, el Estado catalán nos las pagaría como mínimo igualmente, se preguntan algunos, ¿no? Bien, todas estas preguntas, que son las que se hacen otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, de gente de matriz castellano hablante en Cataluña, que hay muchísima. Se preguntan, ¿y los derechos lingüísticos que tenemos ahora los castellanos, los catalanes de origen castellano en Cataluña, cómo quedarían? Otros se preguntan, si hubiera un Estado en Cataluña independiente, ¿perderíamos la nacionalidad española? Son preguntas que están muy a flor de piel, ¿no? Todas tienen respuesta. Por tanto, aparte de formular preguntas, hay que dar respuestas, ¿no? La primera, ¿quedaría lesionado el comercio entre Cataluña y España? Yo no puedo decir que no quedaría lesionado en nada, no lo puedo decir. Pero sí puedo decir una cosa, que si hubiera lesión la habría en los dos, sería bilateral, sería en los dos ámbitos. Y la pregunta que me hago es, teniendo un mercado consolidado como tenemos en España e incluso en Europa, ¿seríamos tan tontos o tan burros o tan estúpidos como para lesionarnos mutuamente simplemente porque alguien aspira a tener lo que otro ya tiene, que es un Estado? ¿Perjudicaríamos directamente a la gente, consumidores, trabajadores en las empresas, empresarios, autónomos, simplemente porque alguien aspira a tener lo que otro ya tiene? Una pregunta, ¿no? Podríamos llegar a perjudicarlo, pero sería del género estúpido. Un posible perjuicio, entonces. Bien, sería del posible perjuicio de la independencia. El tema de la Unión Europea.
Bueno, el tema de la Unión Europea... Hay poca discusión. No hay poca discusión. No se engañe. Hay poca discusión desde el punto de vista de lo que dicen los tratados, que en ningún artículo prevén una situación así. Porque cuando se hizo el tratado actual de la Unión Europea, a nadie se pasó por la cabeza en aquel momento que se pudiera llegar a plantear un tema como Escocia. ¿Que se planteó? Hace pocos meses, vamos, un año, nos hubiéramos podido encontrar, que no fue así porque los escoceses no quisieron, con una Escocia que quería ser un Estado de la Unión Europea. ¿Usted se cree que los europeos, que siempre han abierto la puerta a los anteriores? Ya. Pero sigue siendo el presidente. Sí, hombre, hasta que no se demuestre lo contrario. El papel institucional no cambia. Hasta que no se demuestre lo contrario. Pero usted sabe perfectamente una cosa, y no me lleve a un camino que usted sabe que no es real, que todos los presidentes cuando están en campaña electoral actúan más como candidatos que como presidentes. Y no me diga usted que esto no es así, porque cualquiera hace eso. A ver, si me pide a mí mi opinión, soy un bicho raro. Si me pide opinión, lo que yo le diría es que usted está en el papel de candidato siempre, bueno, aunque siempre no estemos en campaña electoral. Bueno, sí, de acuerdo. Sí, claro, y usted de periodista siempre, aunque no esté entrevistando a alguien, ¿no? Me imagino, pero bueno, pero los 15 días de la campaña, estos son evidentes que hasta tienes que actuar como candidato. Le escuché también ayer en la entrevista en RACU, el asunto ese del montaje que dijo usted en el Parlamento de Cataluña el otro día, sí. El registro a la sede de CatDem de la Fundación. Si le entendí bien ayer, lo que a usted le parece un montaje no es el registro en sí mismo. Exacto. Yo el otro día me hacía eco de que hay un juez del Vendrell, el señor Bosch, que es el que dirige esta investigación. Sí, por tanto... y no tengo nada que decir sobre eso. Yo pensaba que usted había puesto en duda el comportamiento del juez. En ningún momento, no. Usted tiene todo el derecho del mundo a hacer las investigaciones que crea, claro que sí. Y entonces a usted lo que le parece mal es que se sepa que hay un registro. No que se sepa, no. Que se monte un espectáculo. Pero no lo digo solamente para este caso. Un espectáculo que es que hay cámaras en la puerta. Hombre, un espectáculo, no, fíjese. Un espectáculo estamos en un Estado de Derecho, que tiene unas determinadas garantías. Un juez, que es este que usted dice del Vendrell, tiene este tema bajo secreto del sumario. Bajo secreto del sumario quiere decir que las investigaciones que se hacen no tienen que ser conocidas, incluidos los documentos. Porque para eso estás bajo secreto del sumario. Y esta es una decisión del juez. Estoy hablando del juez. ¿Cómo puede ser que cuando un tema está así, en esta fase de investigación bajo secreto sumarial, el día anterior al registro se avise a algunos medios de comunicación para que tengan las cámaras preparadas? ¿Quién es que avisa? El que quiere montar el espectáculo. No nos engañemos. ¿Quién avisa? Pues yo no lo sé, oiga. Esto es lo que yo me pregunto. Porque me lo pregunto desde la indefensión absoluta. Y no lo digo solamente para este caso, porque hay otros casos que igual funcionan igual, pero este ha funcionado así, y a un mes de las elecciones más decisivas que hay en Cataluña. O sea, por tanto, oiga, no hay solamente la actuación de un juez, se aprovecha la actuación de un juez para montar un espectáculo a un mes de unas elecciones absolutamente decisivas en donde todo el mundo se juega mucho. Pero no sabe usted quién monta ese espectáculo. No puedo saberlo. No está usted señalando al gobierno de la nación. No puedo señalar. Sí, pero solamente, fíjese, ¿hay quien lo sabe eso? ¿Lo sabe el juez? Que es quien instruye la causa, la investigación en este momento, lo sabe la policía judicial, en este caso la Guardia Civil, que es quien va a hacer el registro, y lo saben los fiscales, que vienen expresamente de Madrid para seguir este caso. Estos son los tres que lo deben saber, ¿no? Y yo me pregunto, y usted a lo mejor también se lo pregunta, ¿y de estos tres, quién es el que ayuda a montar el espectáculo? Porque alguien avisa a las cámaras de televisión el día anterior, no el mismo día 5 minutos antes, que ya también sería grave, ¿no? El día anterior. Nosotros tuvimos un soplo, digámoslo así, el día anterior de un medio de comunicación que nos dijo, os están organizando algo para mañana. Entonces pregúntele usted al medio de comunicación que le da soplos, ¿quién se lo avisó a él? Y el periodista me dirá a mí quién... ¿Ustedes los periodistas cuentan sus fuentes de información? No sé, yo si fuera periodista y me entero de que va a haber un registro en la Fundación CatDem, a mí no me lo cuentan no le llamo a usted para decírselo. No, pues mire, pues no nos dijeron la Fundación CatDem, no saquemos las palabras de contexto, no nos dijeron el qué se iba a investigar, nadie nos dijo eso. Nos dijeron, os están preparando algo gordo para mañana. Bueno, pues fantástico. O sea, alguien os está montando un espectáculo. Estamos en todo caso de acuerdo. Perdone, y le añado otra cosa. Y si hay secreto del sumario, ¿me puede usted decir cómo se pueden filtrar documentos en los medios de comunicación bajo secreto sumarial? Bueno, acuérdese de la Audiencia Nacional. Esto no tiene importancia. Por tanto, como que esto no tiene importancia, pues nos cargamos el Estado de Derecho. No es que no tenga importancia. Claro. Nos cargamos el Estado de Derecho. Yo sí, hombre, tampoco... Sí, claro que sí. Nos cargamos el Estado de Derecho. No se ha acabado con los derechos si es secreto sumarial, si es secreto sumarial, es secreto sumarial.
Y si no, pues que no lo sea, y así nos enteramos todos de lo que hay ahí. Pero ¿no? ¿le da usted más importancia a esto de las cámaras en la puerta de la sede de la claro Fundación? que sí. Porque por que lo al fondo otro, del asunto. Sí, porque por lo otro, fíjese, fueron ayuntamientos gobernados por gente de Convergencia, para pedir un expediente. ¿Usted cree que para pedir un expediente de una contratación de un año, concretamente del 2009, hay que mandar a unos cuantos guardias civiles armados? Lo ignoro por para completo. pedir un expediente. Oiga, se pide un expediente, pues el ayuntamiento se lo entrega, casi por vía electrónica. ¿Qué relación financiera existe entre la Fundación CATDEM y Convergencia Democrática de Cataluña? Pues ¿Hay dinero relación... de CATDEM que acaba en Sí, Convergencia? tradicionalmente, ahora no sé exactamente cómo está porque es un tema contable, ¿no? Y esto además ha ido evolucionando en función de las normas legales que se han ido modificando en los últimos años. Pero en su momento, no respecto a la CATDEM, porque Convergencia tenía una o todas otras fundaciones también ligadas al partido, ¿no? En la medida en que Convergencia prestaba servicios de contabilidad, de recursos humanos, etcétera, a las fundaciones coaligadas con el partido, les facturaba, no sé en qué cuantías, porque yo no he llevado nunca los temas económicos, pero el concepto era ese, ¿no? Les facturaba una parte de estos servicios a estas fundaciones. Esto durante unos años funcionó así. No sé si en este momento esto es así, porque no sé si esto en este momento está amparado desde el punto de vista legal o también se cambió este criterio. Igual que se cambió en su momento el criterio de que las donaciones de particulares y empresas hasta el 2007 eran anónimas, si se quería, y a partir del 2007 se cambió la norma y se dijo, tienen que ser con nombres y apellidos, a partir de una determinada cantidad. Pues muy bien, con nombres y apellidos. Y después se dijo, a los partidos no se les pueden hacer aportaciones si las empresas contratan con la administración, pero a las fundaciones de los partidos sí. Pues bueno, pues a las fundaciones de los partidos. Es decir, que siempre hemos intentado irnos acomodando a los cambios legales en la materia, que prueba de eso es que estas aportaciones de esta empresa a la Fundación de Convergencia, nadie ha podido decir que no son legales, porque están amparadas perfectamente por la ley. Y el primer día del registro, antes de que entrara la Guardia Civil en Convergencia, antes de que entraran 21 guardias civiles en Convergencia, permítame usted, los dirigentes de Convergencia explicaron delante de los medios de comunicación las aportaciones que se habían recibido de esta empresa a la fundación. Claro, siempre que eso no sea una trampa, perdóneme, para que el dinero que se aporta a la fundación acabe en la caja del partido político bajo la apariencia de servicios que el partido está prestando a la fundación. No es apariencia, es real. No es apariencia, es real. Si hay servicios. Si se ajusta a la realidad es real. Se ajusta a la realidad. Eso Mire, le pondré un ejemplo. Le pondré está en investigación judicial. Correcto. No, bueno, sí, claro. Está en investigación, pero no en acusación definitiva ni en juicio hecho, ¿no? Está simplemente en investigación. Le pondré un ejemplo que es muy gráfico. El día que fueron la Guardia Civil primero y los fiscales fueron a la Fundación de Convergencia. Cuando llegaron ahí dijeron el despacho del administrador y por tanto la contabilidad. Y les dijeron, pues mire, aquí no hay administrador ni contabilidad en este edificio porque este servicio nos lo presta Convergencia. Y entonces la Guardia Civil dijo, pues tenemos que ir a Convergencia. Efectivamente, tienen ustedes que ir ahí. El tesorero es el mismo de la Fundación y del partido. Claro, pues no pagamos 2 sueldos para eso, pagamos uno. El señor Viloca. ¿Sí? En este momento es el señor Viloca. Pagamos un solo sueldo, con lo cual una parte de este sueldo es lógico que se facture a aquella fundación para la cual le estás prestando unos servicios. ¿Y el señor Osácar qué cargo tiene ahora mismo en Convergencia? Ninguno, o en la Fundación? Es un militante de base. Fue administrador en su momento y hace bastantes años que dimitió como administrador, fue sustituido. Administrador en Convergencia quiere decir una persona que tiene todos los poderes. Fue sustituido cuando resultó imputado en el caso Palau. Sí, pero no, incluso después de ser imputado en el caso Palau. Estuvo de administrador, yo creo, un tiempo mientras estaba imputado en el caso del Palau, pero después, al cabo de un tiempo, pues él mismo pidió ser sustituido, entre otras cosas porque el señor Osácar pues también estaba haciendo sus años y pidió ser sustituido. Y ahora es un militante de base que efectivamente... ¿Con despacho? No tiene despacho. Lo conté en la comisión, en la comparecencia que hice en el Parlamento de Cataluña. No tiene un despacho fijo. Hay muchos militantes de base de Convergencia que van a la sede de Convergencia cada día o cada semana y hacen trabajos varios. Pues algunos siguen la afiliación del partido. El señor Osácar, por ejemplo, está ayudando en este momento a que militantes de Convergencia que han dejado de pagar las cuotas